Solo algunas armas están en manos de los privilegiados. Son armas divinas. Estas armas representan la materialización del alma de una persona. Gracias a esto, estos equipos poseen habilidades únicas. Una familia noble logró derrotar al dios maligno conocido como el Ducado de la Catástrofe. Desde su nacimiento, sus miembros han sido dotados de cuerpos diseñados para el combate y un talento excepcional para la batalla, además de poseer armas divinas realmente impresionantes. El protagonista nació en esta familia y sueña con convertirse en un gran héroe algún día, portando con orgullo las armas divinas que le pertenecen. Al menos así debería haber sido, pero durante la ceremonia del oráculo, cuando se manifiesta el arma divina de uno, descubrió que no tendría ninguna. Fue la primera vez en la historia de su familia que esto ocurrió, convirtiéndolo en el primer gran fracaso. Como resultado, fue considerado inferior y sufrió constantes humillaciones, siendo etiquetado como una vergüenza pública. El segundo hijo de la familia Zane le tenía naturalmente antipatía. Personas inútiles como el protagonista, que no lograron obtener un arma divina, no pertenecían a ese lugar. Usó esto como pretexto para golpear la cara del protagonista de manera involuntaria, realizando sesiones temporales de armonización facial en él. Jessica y Sarah también observaban sin intervenir. Jessica en particular parecía disfrutar de las sesiones de humillación. Sarah, por su parte, no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Intentó intervenir de alguna manera tratando de detenerlo, pero Jessica la hizo tropezar y caer al suelo. Hizo esto porque llamaron a Sarah para que observara para presenciar lo que le sucede a aquellos que son débiles y carecen de futuro. No se suponía que interviniera. Ver a Jessica pisar la cabeza de su amiga le causó preocupación, pero estaba en medio de una sesión de masaje involuntaria y se lo recordaron. Su agresor comentó que los híbridos sucios están demasiado apegados entre sí mientras golpeaba al protagonista. Continuó insultándolo con palabras que lo llamaban hijo de concubinas, lo que lo llevaba a ser constantemente humillado por los demás, siendo llamado mestizo. Después de ser golpeado, se disculpó por no poder proteger a Sarah, ya que se sentía demasiado débil con una gran sonrisa en su rostro. La chica le dijo que no se preocupara, ya que había prometido estar siempre a su lado, pero el chico no quería permanecer en esta situación. Le aseguró que se volvería más fuerte. Aunque no poseía un arma divina, también prometió que la protegería con su propia vida. Después de abrazarse, ella le agradeció por hacer esa promesa, pero él no pudo cumplirla, porque solo unos días después fue desterrado de la familia. Inmediatamente comenzó a lamentarse abrumado por la rabia porque sabía que ella sería perseguida. Necesitaba volverse lo suficientemente fuerte como para sacarla de ese lugar. Dominar habilidades con un arma normal era inútil contra un caballero con un arma divina, así que debía hacerse aún más fuerte. La verdad es que no tenía otra opción. Colocó una bolsa llena de dinero en el mostrador de la tienda, mostrando las monedas de oro. Dijo que tomaría un arma de cada tipo, una solicitud inusual. El tendero pensó que el chico estaba a punto de iniciar una guerra personal. Habían pasado 2 años desde que fue exiliado de su familia. Montando un caballo, continuó su viaje. El chico había aprendido algunas cosas, pero aún no tenía un arma divina. Ante él se encontraban varios enemigos peligrosos monstruos. Tenía muchas armas a su disposición para enfrentarlos. También estaba ansioso por finalmente comenzar la pelea, porque había dominado todas ellas, volviéndose formidable incluso. Tenía un arma de fuego ideal para cobrar deudas de morosos. Las criaturas no podían hacer nada contra él. Al final de la batalla, un hombre encapuchado parecía estar observando todo, hasta que finalmente decidió hablar con el chico. Quería saber si ese chico siempre llevaba todas esas armas y si esto era la preocupación de alguien que no había logrado obtener un arma divina. Ya se había olvidado de la trampa que había puesto y estaba buscando a alguien en quien pudiera confiar, alguien con suficiente potencial para eventualmente convertirse en un gran héroe el protagonista. Y estaba buscando a alguien en quien pudiera confiar, alguien con suficiente potencial para eventualmente convertirse en un gran héroe el protagonista. Disparando un rayo de energía hacia el chico, un objeto brillante apareció frente a él. Parecía un arma, dejando al protagonista genuinamente impresionado por lo que estaba sucediendo. El hombre dijo que confiaría en el chico, dejando esa arma con él aún incrustada en el suelo. El objeto brillaba mientras liberaba energía. Pensó que podría ser una espada y comenzó a acercarse hasta que finalmente lo tocó con su mano, solo para darse cuenta de que lo que había recibido era solo la vaina de la espada. La vaina divina de Avalon, un objeto que permite a su usuario almacenar su arma divina y pasársela a otra persona, transmitida de generación en generación. Ahora contiene las armas de los 5 mejores de la historia. Quien sea capaz de empuñarlo tendrá los mejores armamentos del planeta. Ahora contiene las armas de los 5 mejores de la historia. Quien sea capaz de empuñarlo tendrá los mejores armamentos del planeta. La determinación del chico se centra en lograr el dominio completo de ese objeto. Desde ese acontecimiento han pasado 3 años, pero ese calor no era una preocupación para el protagonista, que permanecía impasible.
Inmediatamente invocó a Avalon y la vaina blanca apareció en su mano, de la tierra, pero ese calor no era una preocupación para el protagonista, que permanecía impasible inmediatamente. Entonces, un intenso resplandor apareció en el objeto sagrado. En la mano del chico surgió otro resplandor, hasta que en su agarre el parabrisas tomó forma lo suficientemente poderoso como para generar una barrera protectora efectiva contra el ataque del dragón. Entonces, un intenso resplandor apareció en el objeto sagrado en la mano del chico. Surgió otro resplandor hasta que en su agarre, listo, para dar un golpe masivo, el golpe fue poderoso y aplastante golpeando la cabeza de la criatura contra el suelo. Un solo golpe fue suficiente. Para contraatacar, invocó el martillo tormenta de Mjolnir. Estaba adecuadamente posicionado para aniquilar a la criatura saltando al dragón con el martillo. Listo. Para dar un golpe masivo, el golpe fue poderoso y aplastante golpeando la cabeza de la criatura contra el suelo. Un solo golpe fue suficiente. Su mentor declaró que había dominado a Avalon y le dijo que ahora podía ir a ver a su hermana, ya que ni siquiera un paladín de rango S podría detenerlo al escuchar. Al escuchar estas palabras, la esperanza llenó los ojos del protagonista con gran alegría. Dijo que haría lo que se le indicó. Han pasado 5 años desde que fue desterrado y ahora tenía más que suficiente poder para rescatar a su hermana. A medida que avanzaba esperaba que Sara estuviera a salvo porque estaba en camino hacia ella para rescatarla de ese lugar despreciable. Sin embargo, al llegar a la región vio que el fuego había consumido todo. No sabía qué podría haber pasado y de inmediato se preocupó mucho. Entre las llamas vio varias banderas levantadas. Rápidamente reconoció que esos símbolos pertenecían a otro ducado, el Rod Windsor. Una feroz batalla estaba en marcha, una guerra civil. Esto definitivamente no era bueno. Se apresuró al castillo buscando desesperadamente a su hermana acercándose a una puerta enorme que ya estaba ligeramente abierta. Pero al entrar en el salón, se encontró con una escena desgarradora, un cuerpo gravemente herido. Yacía en el suelo. No podía ser posible que esto hubiera sucedido. Ese era el cuerpo de su querida hermana. La tomó en sus brazos profundamente preocupado. La chica no mostró reacción. Era posible que lo peor ya hubiera pasado. Recordó las palabras que le había dicho y la promesa que no pudo cumplir. Completamente devastado, un grito desesperado llenó el aire de ese lugar. Después de perfeccionar su poder, no había sido capaz de lograr lo único que lo había motivado a hacer todos estos años. Un rayo de energía venía directamente hacia él. Pasó a través del cuerpo del chico. Su pecho había sido traspasado. Había otra presencia allí con ellos, esa energía amenazante. Era indudablemente de un guerrero de nivel rango S. El hombre sabía que se trataba de Belle, la que había sido desterrada, pero el chico no podía entender cómo había sido reconocido. Pero eso ya no importaba porque ahora se uniría a su hermana en el más allá. Esta era definitivamente la persona que había quitado la vida a su hermana. Levantando su espada, estaba listo para acabar con la vida del protagonista, que estaba completamente consumido por su dolor destructivo. Pero ya debilitado, no pudo hacer nada. Su pecho estaba perforado aún más violentamente. Después de estos eventos sombríos, se encontró delante del sacerdote una vez más mirando sus manos. No entendía cómo había sido enviado a ese lugar. Esa ventana de vitrales le era familiar. Estaba dentro de la catedral de su familia. La ceremonia estaba teniendo lugar y estaba seguro de que había muerto. Si esta era la ceremonia, entonces solo había una explicación: había regresado en el tiempo. El sacerdote le indicó que juntara sus manos y visualizara su equipo divino, pero el chico sabía lo que había pasado la primera vez. En este momento de su vida aún no había heredado Avalon, y ya esperaba ser desterrado para poder reiniciar su viaje una vez más. Pero algo diferente sucedió dejándolo asombrado. No había duda, lo que se presentaba ante sus ojos era Avalon. Estaba convencido de que esta vez lo haría todo de nuevo. Con el poder que ahora poseía podría alterar el destino. Su verdadera vida estaba a punto de comenzar. El chico miró la funda en sus manos plenamente consciente del potencial que contenía. Era algo extraordinario. Incluso el sacerdote, que nunca había presenciado algo así, tenía algo que comentar al respecto, anticipando lo que diría el sacerdote. Ya sabía que luchar con la funda no sería posible. Al verse desprevenido, el sacerdote admitió que eso no era lo que había planeado decir. Aún así, el chico, rebosante de confianza, le aseguró que no se preocupara. Esa era la mayor arma divina que existía. Ahora, mientras caminaba por los pasillos del castillo, buscaba a su hermana. Si había regresado al pasado, ella debía estar viva. Su vida anterior aún era muy reciente y estaba profundamente preocupado por Sara. Finalmente llegó a la puerta de su habitación. Una niña sentada junto a la ventana escuchó el sonido de la puerta al abrirse. Sara lo recibió con una amplia sonrisa. De hecho, estaba viva y bien, y brillaba con la misma belleza que él recordaba al ver a su hermano. A quien no esperaba la niña se acercó para abrazarlo. También quería saber cómo había sido su ceremonia. Se había ido.
El chico ni siquiera respondió, simplemente estaba muy feliz de que ella aún estuviera viva. Ese abrazo fue tan repentino que Sara se preguntó si algo le había sucedido a su hermano. Aún lamentaba no haber podido salvarla en su vida anterior. El recuerdo de ese dolor seguía siendo demasiado intenso para él. No permitiría que su hermana sufriera de nuevo. Ahora finalmente podía cumplir su promesa. No pasó mucho tiempo antes de que la chica se quejara del abrazo o de que lo estaba apretando demasiado. Aún así estaba bien. Ella estaba feliz de haberlo recibido. Solo entonces notó algo en el rostro del niño, las lágrimas corrían por sus mejillas, y ella no sabía por qué. Pasando su mano por su cabeza lo consoló y le dijo que todo estaría bien porque se tenían el uno al otro. Al escuchar esas palabras, el corazón del chico se sintió reconfortado. Aparentemente había crecido en Alabama. Su hermano molesto también entró en la habitación, notando lo bien que se llevaban los perros mestizos. Había estado buscando a Belle durante un tiempo. Ese era Zane, un verdadero sádico. El pequeño idiota dijo que ya había escuchado la noticia, su hermano había recibido un objeto peculiar durante la ceremonia. Aparentemente al sacerdote le encantaba entrometerse en los asuntos de los demás. Un verdadero chismoso. Bell confirmó que había recibido una funda. Su hermano no pudo ocultar su desprecio riéndose incontrolablemente. Dijo que una funda no era un arma y que le quedaba perfecta a ese pobre alma. Nunca podría pelear con eso. Y juntos eran verdaderos idiotas. El protagonista tuvo que apretar el puño. Estaba tentado a realizar un procedimiento de ortodoncia no autorizado en el pequeño idiota. En cambio, le dio la oportunidad de retractarse de sus palabras. Pero el pequeño idiota no entendió su postura. No estaba acostumbrado a ver a su medio hermano defenderse, así que el protagonista le advirtió nuevamente que retirara lo dicho, sintiendo que esto era un desafío. El pequeño mocoso se llenó de aún más odio. Ahora le enseñaría una lección al hijo ilegítimo de la concubina. Desafortunadamente para el pequeño mocoso, el protagonista tenía años de entrenamiento intenso con su mentor. Al darle un golpe poderoso en su estómago, se aseguró de que el niño reflexionara sobre sus acciones. De ahora en adelante, el pobre niño solo evitó vomitar su almuerzo porque la comida ya había pasado. En el punto de no retorno, se desplomó en el suelo acurrucado. Tal vez había sentido el golpe en el hígado y su presión arterial había bajado. Mirando hacia abajo al pequeño imbécil, el protagonista le aconsejó que no amenazara a Sara de nuevo, o podría ser reeducado a la fuerza en los modales correctos. Frustrado, el pequeño idiota llamó a su medio hermano un bastardo. Ahora iba a llevar la violencia al siguiente nivel con su arma divina. Prometió hacer que su hermano rogara por perdón, se quemaría la piel. Al ver que el pequeño mocoso quería una pelea seria, entonces que así sea. Le dijo a Sara que se hiciera para atrás. Las cosas estaban a punto de ponerse interesantes, pero primero la tranquilizó, diciéndole que todo estaría bien. Manejaría esta situación con facilidad. Preparándose para la batalla, convocó al poderoso Avalón en su mano. Ahora estaba armado con una misteriosa funda. Su hermano se negó a creer que pudiera ser derrotado por un objeto que ni siquiera era un arma. Después de todo, ya era un paladín de rango y un bastardo como él nunca tendría una oportunidad. Eso era algo relevante, los paladines estaban divididos en rangos. Todo dependía de su fuerza al recibir su arma divina. Fueron clasificados automáticamente como rango F. Al canalizar mana en su arma avanzaron hasta rango E. A partir de rango D y superiores, ese mismo mana podría usarse para ataques especiales. Para superar el rango V, uno debía dominar las habilidades únicas de su equipo. Era extraño que el pequeño presumiera ser de rango E, todavía le quedaba un largo camino por recorrer. El protagonista ni siquiera se sintió desafiado por esto. Su confianza abrumadora solo hizo que el pequeño mocoso se enfureciera aún más. Siendo aún más provocativo, dijo que su hermano estaba siendo muy lindo. Eso fue la gota que colmó el vaso. Iba a golpear al chucho con abrumadora fuerza. Sara se preocupó, segura de que las cosas podrían tomar un giro peligroso. Colocando sus manos sobre la vaina, invocó la espada de luz. Ante ellos, apareció Calibur, una espada verdaderamente formidable. El pequeño idiota no podía creerlo. Las llamas de su arma eran inútiles contra eso, sin mencionar que no tenía idea de qué era esa espada. El contraataque hizo que el pequeño idiota perdiera su equilibrio. Aún más sorprendente fue que su arma divina había sido cortada por esa espada. El chico miró con miedo, dándose cuenta de que había sido completamente dominado. Aún sin poder comprender lo que había sucedido, estaba seguro de que no había nada dentro de esa funda. Acercándose a él, el protagonista quería saber si estaba satisfecho o si preferiría suplicar perdón ahora, como un verdadero mal perdedor. Afirmó que lo habían engañado. No sabía que el chico estaba armado. Si lo hubiera sabido, no habría atacado porque era un cobarde. Incluso logró amenazarlo diciendo que no lo olvidaría. Todo esto luego huyó de la habitación aterrorizado y con su ropa interior completamente destrozada. El protagonista se aseguró de seguirlo. Esto aún no había terminado. Ahora en su mano había un dispensador de plomo. Escupiendo fuego en Ragnarok, con el pequeño objetivo a la vista, disparó un solo tiro.
El pobre alma intentó escapar dándose cuenta de que la bala había pasado peligrosamente cerca de su rostro, golpeando la pared justo frente a él. Al mirar el agujero que dejó la bala, se asustó aún más. Todo se estaba volviendo cada vez más confuso para él. No tenía sentido. ¿Cómo podía el chico estar empuñando ahora un arma diferente si acababa de usar una espada? Era imposible para él tener más de un arma divina. El protagonista le aconsejó que no olvidara esto, no debería provocar a Sara de nuevo de ninguna manera. Dependía de él decidir qué haría de ahora en adelante, y el pequeño idiota ya no tenía más ropa interior para arruinar. Su miedo solo creció. Con ojos fríos, como un prestamista cobrando deudas de los incumplidos, advirtió que las consecuencias de las acciones del pequeño idiota podrían resultar en un agujero en su frente. Desesperado, el pequeño idiota salió corriendo para salvar su propia vida mientras el protagonista guardaba su arma divina. Sara, quien había visto todo, estaba absolutamente asombrada. Ella estaba bien, pero quería saber si esas armas eran el armamento divino de su hermano, así que él le recordó que ya le había dicho que podía dejar todo en sus manos. A la chica le pareció muy genial, y todo lo que el protagonista quería era seguir protegiendo esa hermosa sonrisa. Nunca volvería a perder contra nadie. En otro lugar, el pequeño idiota fue a informar lo que había pasado. Fue directamente a su padre, diciéndole al duque que lo habían humillado como un perro. Al duque le intrigaba que Bell hubiera recibido múltiples armas divinas. El pequeño mocoso insistió en que no fue así. Normal Bell debió haber hecho un pacto con Belzebub el prestamista, y debido a eso debería ser desterrado inmediatamente. Pero el duque ignoró sus palabras. Estaba demasiado absorto en las posibilidades de tener un heredero poderoso. Levantándose de su trono, ignoró por completo al pequeño idiota. Al preguntar a dónde iba su padre, supo que se dirigía a ver a Abel. Necesitaba confirmar por sí mismo si esto era realmente cierto. Después de ese evento, el chico necesitaba descansar un rato. Se fue a su cama para recuperarse. Había ganado la batalla, pero todavía estaba en el cuerpo de un niño. Estaba extremadamente agotado ya que aún no podía controlar su mana con maestría. Eso debería haber sido un tiro de fuego, pero terminó siendo un tiro normal. Definitivamente todavía estaba en el rango F. Necesitaba mejorar su fuerza, pero sabía que no podía quedarse en este nivel de poder. Comenzó a recordar la batalla que había presenciado. Era el Simpsons. Team Rod Windsor, ese símbolo les pertenecía. Eran una familia con la que tenían una vieja rivalidad. Cualquier cosa podría haber sido la chispa que provocó ese conflicto. Sin duda, el atacante debía ser parte de esa familia, pero esta vez las circunstancias serían distintas. Sería diferente. Protegería a su hermana, y para lograrlo también necesitaba ganarse más respeto dentro de su propia familia. Las puertas de su habitación se abrieron de golpe. El chico miró a quien había entrado. Había pasado un tiempo desde la última vez que se vieron, y no tenía idea de por qué su padre estaba allí. Galián había logrado hazañas impresionantes en la gran batalla que tuvo lugar hace 20 años. Solo había enfrentado al dios malvado abriendo su camino a través del continente oscuro con solo su espada. Era conocido por muchos como el Santo de la Espada, y junto a su padre estaba el pequeño. El mocoso ahora comprendía la razón de la visita de su padre. Definitivamente estaba siendo acusado de algo, pero esta era la oportunidad perfecta para él. La forma más rápida de ser valorado era ser notado por el jefe de la familia. Inclinándose, mostró respeto al duque. El anciano comentó que el chico había cambiado mucho desde la última vez que se vieron, pero esta vez había venido a él como un padre, y le pidió que se relajara con gran madurez. Bell respondió que eso no era posible. Una sola palabra podría ser malinterpretada y necesitaba ser responsable ante el duque. El anciano quedó impresionado por la madurez de este mocoso, le pidió al chico que se levantara, y así lo hizo. Haría lo que el chico sugiriera. Permanecería allí como el duque. De inmediato su presencia se volvió abrumadora. La presión del duque era aterradora. Había aprendido que sus hijos habían peleado y que los conflictos entre hermanos estaban prohibidos. Bell mostró un indicio de arrepentimiento y el pequeño cretino creía que pronto vería al bastardo siendo castigado. Nadie en esa casa podía mantenerse en pie bajo el poder del duque, pero el chico ya se había estabilizado. Dijo que él y su hermana menor habían sido acosados. Al escuchar esta confesión, el duque preguntó si se habían violado sus órdenes por infantilismo. El chico confirmó una vez más y añadió que no tenía arrepentimientos. El duque quería saber si realmente no lamentaba desobedecer sus órdenes. Bell dijo que abandonar a aquellos que amaba era una desgracia aún mayor para un paladín. Él lucharía para proteger a su hermana, incluso si su oponente fuera su hermano mayor. Mientras hablaba el duque, lo observaba con atención. Este era el camino del caballero que deseaba seguir. El duque apuntó con la punta de su espada hacia él, y le preguntó qué haría si él fuera su oponente, pero el chico se mantuvo firme. No dudaría incluso si su oponente fuera el mismo duque.
El anciano intentó intimidarlo con su mirada, pero terminó apreciando la resistencia de su hijo. Dijo que dejaría que este incidente se pasara por alto, para gran consternación del pequeño idiota. Mirándolo estaba decepcionado de que Zane hubiera acosado a su propia hermana y luego perdido una pelea. El pequeño idiota no esperaba ser puesto en su lugar. Así el duque le dijo que debería estar avergonzado y no presentarse ante él. Entendió la elección de Bell y reconoció que fue valiente de su parte decir eso conociendo las consecuencias de sus palabras. El chico se disculpó por ser imprudente, pero su padre dijo que esa era la actitud que esperaba de los caballeros del desastre. Ahora quería que el chico le mostrara su poder. Le pidió ver su armamento divino. El chico hizo lo que se le pidió. Una luz azul comenzó a emerger entre sus manos y el duque estaba aún más impresionado. Esa vaina era Avalon, su arma divina. Pero para el duque, eso no tenía sentido. Había oído rumores sobre el arma legendaria que contenía el espíritu del paladín original. Fue empuñada por grandes héroes a lo largo de la historia. Preguntó si era cierto que el chico había usado tanto una espada como un arma de fuego, y Bell lo confirmó. Dijo que esas armas eran recibidas dentro de Avalon para demostrar. Sus palabras se las mostró a su padre. Inmediatamente el duque comenzó a preguntarse si esto era siquiera posible, y para su total sorpresa, escuchó que el chico solo podía usar 2 a la vez, pero había 3 armas más en la funda. Ese hijo suyo definitivamente estaba destinado a ser el próximo héroe. Le dijo que no tenía interés en el débil, pero a partir de ahora tenía grandes expectativas para su futuro. Al salir de la habitación, le dijo que siguiera trabajando duro. Finalmente, las puertas se cerraron y el chico pudo descansar. Esa presión había sido abrumadora. Solo necesitaba seguir mejorando, pero era una pena tener el cuerpo de un niño. Necesitaba alcanzar el rango D tan pronto como fuera posible, y para eso tuvo que cazar monstruos para absorber más maná. Se dirigió al bosque más cercano para cazar algunos orcos. Finalmente, la noche había caído y la cabeza de una de las criaturas ya estaba en el suelo separada de su cuerpo. En el bosque la masacre continuó. No había nada que las criaturas pudieran hacer porque algo mucho más feroz estaba allí. Los dientes de la bestia eran tan afilados como espadas de hierro. Rugía furiosamente afirmando su dominio. Ese bosque ciertamente traía recuerdos nostálgicos. Después de ser desterrado, en su vida pasada había entrenado allí por un tiempo, pero algo se sentía extraño. Había estado caminando por un tiempo, y aún no había encontrado ningún monstruo. Desde dentro de los arbustos una criatura lo observaba. Finalmente se encontró con algunos orcos, pero estaban en pedazos. Sus restos ahora eran parte de la decoración del bosque. Era una escena tan aterradora como inusual, y mientras trataba de entenderlo, de repente fue sorprendido por un sonido aterrador. El chico se dio la vuelta para ver qué era. Un ataque ya estaba en marcha y tenía que defenderse. La fuerza era mayor que la suya, enviándolo volando. Esta no era la criatura que quería encontrar. Eso era definitivamente Fenrir. La razón por la que no había monstruos en el bosque era debido a esta criatura de rango D. Apenas le quedaba algo de maná, y como mucho era un E. Sería genial si pudiera irse de inmediato, pero al mirar a los ojos de la criatura, supo que sería ejecutado en el acto. El chico necesitaba mantenerse alerta para evitar convertirse en comida para perros. Desprevenido, se dio cuenta de que la velocidad del monstruo era mayor de lo que había esperado, y se lanzó fuera del camino del ataque. En sus manos invocó la pistola escupiendo fuego y disparando varios tiros a la criatura, pero logró esquivarlos todos. Ahora estaba en serios problemas sin duda, ya que su maná todavía estaba bajo. Las balas de él no eran lo suficientemente rápidas. El arma de fuego no sería efectiva. Necesitaba intentar algo más. Con su espada en mano se lanzó contra su atacante. La garra del monstruo era una amenaza formidable, pero el chico logró esquivar ese golpe devastador. Y gracias a eso encontró una oportunidad que podría funcionar a su favor. Atacó a la criatura, pero también logró evadir algo impresionante que no había esperado. Necesitaba replantear su estrategia ya que se enfrentaba a un riesgo real. Si estuviera en su máximo poder, el perro del bosque ya habría sido aniquilado. El lobo cargó contra él una vez más furioso. Él sabía que no podía igualar esa velocidad, así que tuvo que permanecer firme y defenderse del ataque. Debido a eso terminó recibiendo algo de daño. Estaba acorralado. Ahora no podía escapar de la lluvia de ataques. Poco a poco estaba siendo superado por la criatura que avanzaba hacia él, lista para tenerlo como su merienda de la tarde. Recordando que acababa de reencarnar, no podía permitir que su vida terminara tan pronto. Tenía que invocar el escudo de Aquiles. De esa manera podría defenderse y contraatacar. Sin embargo, la agilidad de la criatura era formidable. Lo había tomado por sorpresa desde el lado y el niño cayó perdiendo su agarre en el escudo. La pelea no podía continuar a este ritmo, o terminaría siendo la próxima comida de ese perro agresivo.
Las armas que había usado hasta ahora habían sido completamente ineficaces. Usar el martillo contra ella también sería difícil, ya que sus ataques eran demasiado lentos. Solo quedaba un arma por probar. Sin otra opción, tuvo que usarla de inmediato. La criatura estaba lista para acabar con él. El chico cerró los ojos concentrándose justo cuando estaba a punto de ser golpeado y llamó a Egis hacia sí mismo, pero el ataque de la criatura ya había sido ejecutado. Inesperadamente nada pasó. Ahora tenía un guante en su mano envuelto en energía oscura. No quería usarlo, pero era mejor que morir una segunda vez. La criatura estaba preparada para atacar una vez más. De hecho, se había vuelto incluso más rápida, pero la batalla ya había terminado. El chico también se había vuelto mucho más rápido. Con el martillo en mano, ahora estaba sobre la criatura. Ya no podría mantenerse al ritmo de él y el martillo ya estaba preparado para aplastar cráneos. Un golpe preciso y devastador alcanzó a la criatura que se retorcía de dolor mientras sus dientes se reorganizaban en su boca. Egis era el guantelete de la oscuridad. Aumentaba la fuerza física de su portador, pero eso ya no era todo. Quienquiera que lo usara comenzaría a escuchar una voz dándoles órdenes de destruir. El lobo seguía vivo y aún más furioso. A medida que pasaba el tiempo, el portador solo se hacía más fuerte y su deseo de quitar vidas se intensificaba. Esperaba, ansiosamente, el próximo acercamiento de la criatura, esquivando todos los ataques que venían hacia él. Ahora el lobo estaba en desventaja y el chico parecía estar disfrutando de lo lindo. Por fin, el lobo ya no pertenecía al mundo de los vivos. El protagonista se sintió aliviado de haber concluido eso rápidamente. Esa arma no podía ser despojada en combate, y sus efectos se intensificaban con el tiempo, arrastrando a su portador hacia la oscuridad. Ahora necesitaba comprender por qué había un Fenrir en ese bosque. Mientras reflexionaba, notó algo peculiar en el martillo. Parecía estar completamente cargado de energía. Al vencer a la criatura, ahora podía utilizar sus atributos para derrotar a seres poderosos. Era preferible acabar con monstruos débiles. Estaba ansioso por probarlo en el jardín del castillo donde su hermana disfrutaba de la tarde bajo la sombra de un árbol. Finalmente, la corona de flores estaba terminada. Esperaba que a su hermano le agradara el regalo, pero alguien le arrebató la corona de las manos. La chica se burló afirmando que la corona de flores era horrible, pero que era adecuada para una chica sucia como ella. ¿Quién lo hizo? El nombre de aquella desafortunada chica era Jessica. Ella quería saber qué pensaba Spencer al respecto. El chico de aspecto extraño estuvo de acuerdo con Jessica. Él estaba allí únicamente para obedecerla. Cuando ella lanzó la corona de flores al aire, fue destruida al instante. Spencer había utilizado un látigo para hacerlo. Él estaba allí únicamente para obedecerla. Cuando ella lanzó la corona de flores al aire, fue destruida al instante. Spencer había utilizado un látigo para hacerlo. Era el momento de practicar y perfeccionar su puntería, disparando un tiro a la chica, quien se encogió de miedo. Bell apareció bloqueando el disparo con su funda. Era el momento de practicar y perfeccionar su puntería, disparando un tiro a la chica, quien se encogió de miedo. Bell apareció bloqueando el disparo con su funda. Bell comentó que también estaba buscando una excusa para probar su arma divina, pero Jessica no comprendía lo que estaba sucediendo. Ningún chucho se interpondría en su camino. Él estaba demasiado ocupado, tratando de consolar a su hermana, asegurándole que todo estaría bien. Y ahora tenía algo que resolver con la chica arrogante. El chico con el pelo horrendo intentó posicionarse de manera intimidante. Bell sabía que este tipo era algún tipo de sirviente de Jessica, así que se aseguró de pararse frente a él como el hijo del duque, pero no estaba dispuesto a mostrar respeto a alguien que era el hijo de una concubina. Eso solo irritó al protagonista. Jessica quería saber por qué estaba tan confiado, ya que era débil, y solo había tenido suerte al derrotar a Zane. Era algún tipo de sirviente de Jessica, así que se aseguró de pararse frente a él como el hijo del duque, pero no estaba dispuesto a mostrar. Cerrando los ojos, le dijo que sería mejor si ella lo viera por sí misma si lo que él poseía era suerte o talento. Dado que era débil y solo había tenido suerte al derrotar a Zane, creían que el protagonista simplemente había tenido fortuna y que Zane había sido descuidado. Dondequiera que su látigo golpeara se formaba hielo. Aún así, Bell no estaba impresionado. Spencer era un paladín de rango D, y su armamento divino era un látigo de hielo. Jessica no esperaba nada de esto. Se sintió incómoda ordenando a Spencer que se deshiciera de esa basura de inmediato, algo que haría con gusto. Luego sus brazos y cuerpo, hasta que no pudiera moverse en absoluto, terminando con bofetadas en su cara, hasta que fuera irreconocible. Bell dijo que hablaba demasiado y ahora el personaje secundario sería recordado como tal. Spencer le advirtió que no lo subestimara. Luego sus brazos y cuerpo, hasta que no pudiera moverse en absoluto, terminando con bofetadas en su cara, hasta que fuera irreconocible. Bell dijo que hablaba demasiado y ahora el personaje secundario sería recordado como tal. Spencer le advirtió que no lo subestimara. Ahora lo convertiría en una paleta de hielo. El látigo se lanzó hacia Bell, pero el chico lo esquivó con facilidad.
Jessica no podía creer que él hubiera logrado hacer eso. Para un paladín de rango D no estaba mal, pero seguía siendo solo un personaje secundario, y el protagonista había entrenado incansablemente en su vida pasada. Esto no era más que un pasatiempo infantil. Sarah estaba aún más impresionada. Su hermano parecía estar danzando. Mientras tanto, Spencer estaba profundamente irritado diciendo que su víctima solo sabía correr, así que Belle le demostraría que no estaba huyendo. A partir de ahora, no esquivaría más. Todos estaban asombrados por su abrumadora confianza. Belle quería ver si el tonto arrogante podía cumplir sus amenazas. Spencer cayó en la provocación y cargó para atacar. Ahora lo congelaría por completo. El látigo se dirigió hacia Belle, quien estaba de pie con los brazos abiertos. Lo golpeó varias veces, pero no ocurrió nada. Sarah se preocupó mucho. El hielo finalmente formó sus brazos y piernas que estaban ahora congelados. Si no podía moverse, era el momento para que Spencer atacara su rostro. Belle quería saber si eso era todo lo que podía hacer, porque si lo era, entonces era su turno de atacar. Spencer vaciló ante esas palabras. Belle inmediatamente llamó a Ragnarok. La vaina en su cintura comenzó a brillar, y un arma de fuego apareció en su mano. Para el tonto arrogante era imposible que él tuviera dos armas divinas. Para liberarse del hielo, Belle comenzó a liberar su mana, y del arma un fuego comenzó a emerger. Ahora era libre de moverse otra vez. Jessica no podía creer que Belle había hecho eso. No era posible que tuviera dos armamentos divinos, y mucho menos que pudiera usar sus atributos tan efectivamente. Y ahora era momento de castigar a esta existencia arrogante. Disparó intensas llamas a Spencer. Spencer sabía que estaba en problemas. Trató de defenderse usando su látigo de hielo, cubriendo su cuerpo con hielo, creyendo que eso sería suficiente para bloquear las llamas que se acercaban. Belle sabía que esto ni siquiera sería difícil. El fuego seguía avanzando. La bala atravesó completamente ese bloque de hielo. Spencer no podía creer que estaba a punto de ser aplastado tan violentamente. El proyectil golpeó su pecho con tremenda fuerza. El impacto no lo atravesó, pero le causó un daño considerable. Cayó al suelo. Para horror de Jessica, el perro había roto el hielo y derrotado a un paladín de rango E. Y como ella solo era de rango E, sabía que no tenía ninguna posibilidad. El protagonista la miró y le dijo que todo había terminado. Ahora la chica convocó su armamento divino y le dijo que no se acercara más, pero el miedo era tan abrumador que no podía sostener su arma sin temblar. Disparó varias veces hacia él, pero falló cada vez. Desesperada le suplicó que no se acercara más, pero sus pies estaban dudosos. Ella cayó sola, ya que el miedo era lo más abundante en ese lugar. Belle permanecía de pie delante de ella. El miedo de Jessica seguía creciendo. Frente a ella estaba alguien que podría acabar con su vida si quisiera. Firmemente le advirtió que no molestara a Sarah de nuevo. La chica no pudo responder. Estaba paralizada. Todo lo que podía hacer era huir mientras aún tenía tiempo. Corrió hacia su hermano extremadamente agradecida. Quería saber si el látigo lo había lastimado, pero él dijo que no. Spencer era tan débil que era lamentable. Ella eligió la fuerza de Belle, pero él le dijo que solo era fuerte para poder protegerla. Ella le mostró la corona de flores que había hecho, ya que la otra había sido destruida colocándola en la cabeza de Belle. Ella le agradeció por siempre estar allí para protegerla. Belle había recibido un regalo de su hermana. Un día haría que toda la nación venerara a esta alma bondadosa. El problema era que todos allí despreciaban a los hijos de concubinas, y demostrar su valía sería difícil. Necesitaba ganarse el respeto, y para eso había algo que tenía que lograr de inmediato. Fuera del palacio estaba el duque meditando mientras sostenía su espada. Su concentración era realmente impresionante. Después de un tiempo ejecutó algunos cortes en el aire y fue capaz de cortar a través de las hojas que caían. Solo entonces se dio cuenta de que Belle se había acercado a él. Le preguntó qué quería el chico al acercarse. Belle había venido para solicitar el permiso del duque. Interesado el duque, le preguntó qué deseaba pedir el chico. Antes de hacer su solicitud, se arrodilló ante el duque. Este se impresionó por tal formalidad. Belle quería presentar el examen de admisión de rango C. El duque parecía intrigado por la solicitud del chico. Belle dijo que deseaba servir al rey como miembro de su casa, para asegurar que el ducado permaneciera reconocido. Su familia tenía obligaciones con la familia real como escoltar misiones y eliminar monstruos. Hacer esto era la forma más rápida para él de ganar estatus dentro de su propia familia. De esa manera, él obtendría reconocimiento al completar tareas difíciles. Para obtener las mejores misiones necesitaba tomar este examen. Al mirar al chico, el duque se dio cuenta de que tenía un gran potencial y ambiciones, pero dejó claro que todavía era demasiado pronto para él para tomar ese examen. Primero debería convertirse en paladín de pleno derecho antes de siquiera considerar el rango C, y en este momento él estaba solo en el rango F.
habiendo recibido su armamento divino, debería centrarse en el examen de rango E primero. Lo que el duque no esperaba era que el chico tuviera algo para mostrarle. Presentándole un colmillo, Bell preguntó si era suficiente para cambiar de opinión. El duque sabía exactamente qué era. Era un colmillo de Fenrir. Inmediatamente él preguntó cómo el chico había obtenido tal objeto. Sin dudar, Bell le mostró una de sus armas divinas. El martillo ahora estaba cargado con electricidad intensa. Bell admitió que había sido un poco difícil, pero había logrado disciplinar a ese perro terco. Al observar la energía que emanaba de aquel martillo, el duque comprendió que el chico ya había comenzado a utilizar atributos. Además, había conseguido vencer a una criatura de rango D. El chico era verdaderamente fuerte y debería ser considerado para el examen de rango C, aunque le permitirían presentarse bajo una condición. No debía siquiera pensar en decepcionar al ducado. Lleno de confianza y gratitud, Bell le prometió que nunca lo haría. No debía siquiera considerar la posibilidad de decepcionar al ducado. Lleno de confianza y gratitud, Bell le aseguró que nunca lo haría. En el lugar del examen, se dio cuenta de que varios candidatos se habían congregado. Esto se debía a que el rango C representaba una barrera para muchas personas. Completamente imbatible, el niño pequeño captó la atención de los demás candidatos. Muchos de ellos ya eran adultos, mientras que él solo era un niño. Se acercó a la recepción del examen. El asistente quería saber quién era y si estaba allí con su padre, pero se sorprendió al enterarse de que estaba allí para presentar el examen. Ella sugirió que regresara cuando fuera mayor. El chico pidió que no lo tratara como un niño, ya que él también era un paladín. Mientras conversaban, alguien se acercó a Abel y le dijo que dejara de pretender ser un paladín. Los niños pequeños, como él, no deberían estar en ese lugar, debería irse de inmediato. El protagonista no entendía cuál era el problema de esa persona, pero estaba seguro de que sería un inconveniente para los demás. Allí sabían exactamente quién era esa figura. Su nombre era Lennox y actualmente era el paladín de rango D más fuerte. Se decía que su armamento divino, la espada de viento, ejecutaba 8 cortes cada vez que se blandía. Una habilidad realmente impresionante que ya le había ganado numerosos admiradores. Lennox advirtió que si el niño quería presentar el examen, debería al menos ser tan bueno como él. Bell ni siquiera sabía que este tipo era famoso entre sus compañeros. Mientras tanto, este nuevo personaje secundario dudaba de si el protagonista siquiera poseía un armamento divino. Sosteniendo la funda en su cintura, Bell afirmó que estaba justo allí con él. Al ver que solo era una funda, el joven comenzó a reír pensando que debía ser imposible luchar con semejante basura. Otros personajes secundarios también comenzaron a reír. Nunca imaginaron que los armamentos divinos pudieran ser tan inútiles, y estaban agradecidos de no ser tan patéticos. Lennox dijo que no le importaba si un niño ignorante quería desperdiciar su vida así, pero le molestaba que su participación en el examen los pusiera al mismo nivel como si fueran iguales. Al irse advirtió que el pedazo de basura debía regresar al regazo de su madre, pero le molestaba que su participación en el examen los pusiera al mismo nivel como si fueran iguales. Al irse advirtió que el pedazo de basura debía regresar al regazo de su madre. Con la sesión de burlas concluida, Bell le pidió a la secretaria que lo registrara de inmediato. Ella quería saber si estaba seguro de esto, pero él estaba decidido. Necesitaba una recomendación de un caballero de rango B o superior, además de ser al menos de rango D, él mismo junto con esa carta de recomendación. Solo entonces se dio cuenta de que el niño frente a ella era también el hijo del duque. Pero al leer la carta se dio cuenta de que provenía del mismo duque de Catástrofe. Solo entonces comprendió que el niño frente a ella era también el hijo del duque. El examen comenzaría con el transporte a una mazmorras usando esa piedra de teletransporte. Tendrían 5 horas para regresar con una joya de luz. En total, había 3 de ellas dentro de la mazmorras. El examen comenzaría con el transporte a una mazmorras. Usando esa piedra de teletransporte tendrían 5 horas para regresar con una joya de luz. En total, había 3 de ellas dentro de las mazmorras. La competencia que tenía ante sí parecía intimidante, mientras que el protagonista se sentía. Al ser uno de los ganadores, la competencia que tenía ante sí parecía intimidante, mientras que el protagonista se sentía avergonzado por él. Después de la explicación, el instructor preguntó si todos estaban listos, al ver la respuesta entusiasta del grupo. El examen estaba listo para comenzar. Era el turno del protagonista de entrar en las mazmorras a través de la piedra de teletransportación. Las habitaciones comenzaron a brillar intensamente y se encontró transportado a un lugar completamente diferente. Era como si hubiera atravesado un túnel. Finalmente estaba dentro de la cueva. Parecía que todos habían sido enviados a diferentes lugares en el primer piso, así que tenía que decidir qué camino tomar. Aunque la mazmorras era extensa, tenía mucho tiempo para completarla, y dado que tenía la oportunidad, sería un desperdicio no aprovecharla al máximo. Había muchas criaturas en estas mazmorras, y cuanto más monstruos derrotara mayor sería su maná. Inmediatamente él tomó su espada decidido a cazar cada criatura que existía dentro de las mazmorras. Los otros candidatos estaban luchando por derrotar a las criaturas que eran formidables y altamente peligrosas.
Los ojos de esos lagartos eran aterradores y violentos, más que suficientes para intimidar a los débiles. El arrogante personaje secundario no entendía por qué los demás luchaban contra criaturas tan débiles. Podía aniquilarlos con una amplia sonrisa, ya que no requería mucho esfuerzo de su parte. Sus hazañas le ganaron la admiración de los demás, y continuó derrotando a los monstruos con excesiva confianza. Declaró que no era mediocre como el resto. Para ser honesto, encontraba la dificultad frustrante. Los personajes secundarios estaban felices de seguirlo, ya que permanecerían a salvo. Acompañados por ellos, Lennox advirtió que tendrían el privilegio de presenciar sus habilidades de primera mano y que los débiles como ellos solo eran buenos para vagar por ahí. Después de explorar las mazmorras por un tiempo, el grupo se topó con una puerta enorme. Esa debía ser la cámara final. Esperaba poder encontrar algo de entretenimiento real. Inesperadamente, había múltiples monstruos de rango D en ese lugar, y las joyas estaban posicionadas en un altar al otro extremo de la habitación. Una de las criaturas comenzó a avanzar hacia el grupo. Lennox estaba seguro de que podría cortarla en pedazos asestando múltiples tajos al monstruo, pero su cuerpo era tan duro y resistente que no sufrió ningún daño en absoluto. Era hora de que la criatura contraatacara. Por primera vez en las mazmorras, el personaje secundario arrogante se encontró bajo presión de uno de los monstruos. El golpe fue tan fuerte que perdió el equilibrio, pero aún estaba sorprendido de que sus ataques no tuvieran ningún efecto. Incluso los otros personajes secundarios no podían creer lo que estaba sucediendo. Inmediatamente se preocuparon porque las otras criaturas ahora se habían enfocado en ellos. El chico de la clava tuvo que actuar rápidamente para salvar su propia vida. Logró golpear a uno de los monstruos que lo atacaban solo para darse cuenta de que los ataques físicos eran completamente inútiles contra él. Mientras tanto, la mujer luchaba contra la criatura voladora. Este monstruo en particular podía atacar con sus plumas sin siquiera acercarse. Lennox finalmente se dio cuenta del nivel de dificultad. En esta etapa final del examen había un monstruo capaz de resistir cada una de sus habilidades divinas contra esa criatura de piedra. Él era completamente ineficaz. Aterrorizado e incapaz de actuar, cerró los ojos esperando lo peor, pero la aterradora criatura fue destruida antes de que pudiera golpear al candidato. Abrió los ojos todavía en estado de shock. Bell estaba aliviado. Si hubiera llegado un poco más tarde, lo peor habría sucedido. Se divirtió bastante mientras cazaba, pero Lennox reconoció de inmediato que él era el pequeño pedazo de basura que estaba tomando el examen. Un monstruo inmune a los ataques físicos se estaba acercando a él. Bell tuvo que cambiar de estrategia para lidiar con esa criatura. La espada era el arma ideal para esto. Lennox se sorprendió de que el armamento divino del chico se hubiera transformado. Bell terminó con esa criatura de un solo golpe. Ahora debía enfrentarse a la que volaba en el aire. Tenía el equipo perfecto para eso, capaz de disparar múltiples veces. Acribillando el cuerpo de la criatura con balas, lo convirtió en un colador. Al lado, los otros personajes secundarios no podían creer que el chico fuera realmente fuerte, considerando que su armamento divino era solo una funda vacía. Lennox no tenía idea de cómo era posible que él tuviera múltiples armamentos divinos, sin mencionar que el chico tenía un dominio inmenso sobre cada uno. El tiempo era corto, tenía que acabar con las criaturas, rápidamente. Mirando desde el banquillo, el personaje secundario arrogante no podía creer que un niño pudiera tener tanta habilidad. Mientras permanecía en shock, el protagonista continuó derrotando a las criaturas. Con todo debidamente arreglado, solo necesitaba recolectar una de las joyas. Finalmente llegó al altar donde estaban posicionados los personajes secundarios. Se le acercaron listos para comenzar su sesión de halagos, algo que el protagonista encontró increíblemente molesto. Rápidamente revelaron su naturaleza tóxica, menospreciando a quien habían estado adorando hace solo unos momentos. Dijeron que, comparado con el niño, él era basura absoluta y que siempre habían estado equivocados acerca de él. La confianza de Lennox se había roto completamente por esa experiencia. Dos personajes secundarios creían que reclamarían las dos joyas restantes. Sin decir una palabra, Bell invocó su martillo. Ya había conseguido la joya necesaria para su propia validación, y estaba preparado para llevar a cabo algo muy divertido. Golpeó el altar con un impacto contundente, sorprendiendo a los dos personajes secundarios que se arrastraban. Ellos preguntaron qué demonios había hecho. Había hecho añicos las joyas restantes, mostrándoles la única que quedaba. Les dijo que si la deseaban tanto, solo tenían que acercarse y tomarla, añadiendo que además de ser inútiles, eran solo aduladores que se aprovechaban del talento ajeno. Aquellos que disfrutaban menospreciando a quienes ya no les eran útiles, no merecían ser llamados caballeros. Ser reprendidos por un niño devastó por completo sus egos. Bell salió de la habitación dejando a los personajes secundarios atrás.
Lennox parecía haber aprendido algo de esa reprimenda. Reconoció sus debilidades admitiendo que había sido arrogante y agradeció a Belle por ello, pero no permitiría que eso fuera su perdición. El protagonista se sorprendió al ver que había sido honesto y tenía ambiciones, confirmando que un día se volverían a encontrar. Afuera, el chico celebró. Finalmente era un caballero de rango C, y dado que había cazado muchos monstruos, su maná había aumentado considerablemente. Ahora solo necesitaba ganar respeto. Dentro de su propia casa, para poder proteger a su hermana, finalmente llegó a la residencia del duque para compartir la noticia, pero el duque parecía estar en medio de una reunión seria. Había caballeros planeando derrocar a la familia Meldia, 3 paladines de rango B. Se acercaban a sus tierras y a la familia del duque se le había encomendado la tarea de eliminarlos. Parecía que otra familia noble había tenido problemas con estos paladines. Rumores sugerían que estos caballeros habían encantado sus armas con hechizos prohibidos. Los paladines de rango B ahora comprendían por qué habían sido convocados allí. El duque declaró que no podían permitir que el karma continuara así. Debían erradicarlos de inmediato. Uno de los caballeros notó que alguien faltaba allí, no estaba allí con ellos. Colocando un libro en la mesa, un joven preguntó sobre el propósito de la reunión. Inmediatamente los demás se volvieron para ver quién era. El joven proclamó que esta organización ya había sido eliminada, porque él, quien se convertiría en el próximo duque, sería la razón para ello. Mientras tanto, una de las criadas estaba llevando comida a su señora, informándole que había llegado. Sara se prepara para sentarse a la mesa. Siendo muy educada, agradeció a la mujer por su esfuerzo, quien salió de la habitación sin prestar atención a este agradecimiento. Sara parecía muy triste, miraba su comida sin entusiasmo. Finalmente su hermano entra en la habitación anunciando que había llegado. La mira con gran alegría, y Sara responde de la misma manera. Ella no sabía a dónde había ido, y estaba muy preocupada. Belle le informó que tenía que ocuparse de algo importante y que trajo regalos para ella. En la mesa ahora hay una comida completa. Sara estaba muy feliz con el pastel de manzana que le habían traído, y esperaba comerlo todo en compañía de su hermano, pero no era el momento de disfrutar. Ella no sabía a dónde había ido y estaba muy preocupada. Belle le informó que tenía que ocuparse de algo importante y que trajo regalos para ella. En la mesa ahora hay una comida completa. Sara estaba muy feliz con el pastel de manzana que le habían traído y esperaba comerlo todo en compañía de su hermano. Pero no era el momento de disfrutar. La comida siempre es la misma, ya que incluso los sirvientes desprecian a los hijos de las concubinas. Está en otro nivel. Después de eso, él también se sentó a la mesa y quiere saber si su padre tiene algo más que decir. Está impresionado de que uno de sus hijos logró derrotar a Carmel. Esto solo puede significar que Jin ya ha alcanzado el nivel. Uno de los caballeros se preguntó si la guardia real no era suficiente. Otro dijo que la familia real aún no debería ser informada. Dijo que el rey había asignado otra tarea a su familia, debían escoltar a la princesa Roquechuet Belán, quien pasaría por una ciudad cerca del ducado, y debían asegurarle un viaje seguro. Uno de los caballeros se preguntó si la guardia real no era suficiente. Otro dijo que la familia real aún no debería ser informada, que Carmel ya no era un problema, por lo tanto la ruta más segura debería pasar por Ricota. Mientras hablaban, otra persona entró en el salón. El chico les pidió que esperaran antes de tomar una decisión. Su aparición llamó la atención de todos. Caballeros, saben que este es Belle el duque. No pudo negar que estaba muy complacido con el talento de su hijo. Parecía que el examen ya había terminado, mostrando su certificado. El chico confirmó que ahora pertenecía a Mia nivel C. Es impresionante que lo haya logrado a tan joven edad. Ahora, el duque quería saber por qué los interrumpió. Quería sugerir una ruta diferente para este viaje. Uno de los caballeros se sorprendió de que un chico tuviera algo que sugerir. La ruta que pasa por Ricota no tiene monstruos, por eso hay tantos bandidos y el viaje tomaría 3 días. Sería mejor si el viaje pasara por la llanura de monstruos. Uno de los caballeros advirtió que ese lugar es definitivamente peligroso, pero el chico conoce a los monstruos que habitan esa región. La mayoría son quimeras y horrores de la oscuridad. Ambos son criaturas nocturnas, por lo que viajar durante el día sería mucho más seguro, sin mencionar que solo tomaría un solo día para llegar al destino. Desafortunadamente, el caballero tuvo que estar de acuerdo con esto. Después de escuchar al chico, el duque se dio cuenta de que era seguro de sí mismo y sabía mucho sobre monstruos. Ahora quedaba por ver qué pensaban de ello, porque el niño quería ser confiado con esta tarea. Estaba seguro de que podía escoltar a la princesa con seguridad. Su postura hizo que el duque permaneciera pensativo. Finalmente, Jim participó en el diálogo. Una energía amenazante llenó el aire. Quería saber por qué este perro hablaba con ellos. La energía era tan intensa que incluso una planta en la mesa terminó secándose, y los otros caballeros se volvieron temerosos. Belle ya había olvidado lo aterrador que era la intimidación de su hermano mayor.
Aún así, eso no fue suficiente para intimidarlo. Revelando su armamento divino, dijo que también estaba muy serio, afirmando que sería capaz de escoltar a la princesa de manera segura a su destino sin importar qué. Intrigado por la confianza del chico, Jin preguntó si sería capaz de detenerlo. Él afirmó que un caballero cumple su palabra. El sirviente de Jin ordenó al chico que cerrara la boca, ya que sus palabras representaban una blasfemia contra Jin. Este era Razor, el secretario de su hermano, que ahora debe ser un paladín de nivel B. Jan parecía muy interesado en el chico y le pidió a su secretario que lo pusiera a prueba. Luego también reveló su armamento divino, pues estaba preparado para golpear a ese niño y darle una lección al hijo de una concubina. Inmediatamente comenzó a avanzar hacia el niño, quien parecía muy consciente de su entorno. En la prueba, luego también reveló su armamento divino, pues estaba preparado para golpear a ese niño y darle una lección al hijo de una concubina. Aún así, fue capaz de defenderse eficientemente, algo que dejó al secretario K.O. impresionado. A Jin también le pareció gustar lo que había visto. Eso fue más rápido de lo esperado. Aunque no se había movido, el secretario estaba a punto de dar el primer golpe. Bell se dio cuenta de que esto podría ser mucho más difícil de lo esperado. Aún así, fue capaz de defenderse eficientemente, algo que dejó al secretario Ki impresionado. A Jin también le pareció gustar lo que había visto. Eso fue más rápido de lo esperado. Todavía es demasiado pronto para que él derrote a un paladín de nivel B en combate. Firmemente y con autoridad, el duque anunció que eso era suficiente, afirmando que Bell sería responsable de esa tarea. La secretaria preguntó si el duque hablaba en serio sobre esto, ya que Carmel ya había sido aniquilado por Jan. Sería una tarea interesante para una misión 1 sobre 1. Bell le agradeció respetuosamente, afirmando que no decepcionaría. Jin estaba observando al chico atentamente, pero su sonrisa, siniestra, escondía algo. Bell necesitaba ir al Palacio Real. Esta es la primera vez que ha estado en ese lugar. Se dirige a las puertas para hacer su entrada, pero lo detienen los guardias, quienes dicen que no puede simplemente entrar. El niño se presenta mostrando su certificado de paladín e informa que es responsable de escoltar a la princesa. Tienen dificultad para creer que un niño así ya haya alcanzado el nivel C. Debidamente identificado, pudo pasar por las puertas. Los guardias dudan que el niño sea capaz de proteger a su alteza, pero el protagonista permanece completamente decidido. Finalmente, llega el carruaje de la princesa. Ella dijo que su guardaespaldas es muy lindo. Se disculpó con él, confirmando que no necesitaría su ayuda. El hombre, sentado en el trono, quiere saber si la princesa ya ha partido. Su sirviente confirma que ya debe estar en camino, además de varios guardias en su compañía. El hijo del duque también forma parte de su escolta. Escuchó que este hijo es Bell, quien debe ser todavía un niño. Imaginando que debe ser extremadamente talentoso, le pidió a su sirviente que fuera cauteloso, autorizándolo a usar su arma secreta, si la situación lo requería. Revelando cuchillas en sus manos, afirmó que no habría necesidad porque su especialidad es eliminar personas, sin que se percaten. La carroza avanza. En su interior se encuentran la princesa, los protagonistas y los guardias. Esta tarea es bastante sencilla pero de gran relevancia. Completarla es crucial para ayudar a su hermana. Pero hay un inconveniente, no se siente del todo cómodo, parece que no ha sido bien recibido. Disculpándose por lo que podría parecer una pregunta inapropiada, quería entender por qué la princesa mencionó que no sería necesario. Ella se toma un instante para responder, explicando que no le agrada depender de otros, posee su propio armamento divino, y no es tan frágil como la gente suele pensar. El chico se dio cuenta de que ella es aún más arrogante de lo que había supuesto. La princesa sigue observando hacia afuera. Dentro de la ciudad, la vida prosigue como de costumbre. Eso parece haber despertado algo en la princesa. Ella mira hacia afuera con gran entusiasmo. Al niño le agrada ver su alegría, aunque la princesa se sintió incómoda con ello. Él se disculpó mencionando que ella le recuerda mucho a su hermana y está convencido de que ella habría reaccionado de la misma manera. Al observar todo esto, la princesa preguntó si normalmente se llevan bien. Belle le comentó que suelen jugar mucho cuando están juntas. Dado que es muy joven, los juegos son bastante simples. La princesa mencionó que tiene muchos hermanos, pero no puede confiar en ninguno de ellos, imaginando que podría hacerlo. Esto podría deberse a conflictos por la sucesión. Belle sentía lo mismo por ella. Dijo que en su propia casa enfrenta una situación muy similar. Sus hermanos a menudo los persiguen por ser hijos de una concubina. Como su madre ha fallecido, no hay nadie que los proteja. La princesa pareció interesarse en eso. Belle comentó que ella debe sentir lo mismo y que podría confiar en él si se sentía cómoda, pero ella no desea depender de nadie, y mucho menos de alguien como él. El niño no comprende cuál es su situación. Suponer que comprende algo fue una falta de respeto. Alrededor del camino fuera de las murallas están siendo. Miraron. Finalmente la noche se cernió sobre ellos. Llegaron a su destino en el día previsto, pero para la princesa había sido muy agotador. Las puertas se abren y ella es recibida aunque no sabe quién es este joven. Su nombre es Peter,
uno de los caballeros de ese reino, y dijo que están felices de finalmente darle la bienvenida. Él había oído hablar de Peter antes, pero no podía recordar en ese momento, y le parecía muy extraño que fueran recibidos fuera de la ciudad. Aquellos que habían preparado la emboscada estaban listos para actuar, y el séquito de la princesa se quedó afuera. El chico notó que había muchos guardias allí, pero aún así era sospechoso. Se lanzó una daga hacia ellos. Belle sabía que la princesa sería un blanco fácil. Fuera del castillo logró reaccionar rápidamente para protegerla con su armamento divino. Ella y sus guardias quedaron inmediatamente aterrorizados. Un ataque enemigo estaba en marcha y la princesa era el objetivo. Varias dagas habían sido lanzadas hacia ella. Desde entonces había muchos, esto podría ser un gran problema. Peter también estaba listo para actuar. Con sus habilidades con la espada, logró proteger a la princesa. No permitiría que nada le sucediera. Al observar de lo que era capaz el caballero Bell, supuso que debía estar en el nivel B. Los asesinos necesitaban huir. La emboscada no se había completado. Peter ordenó a sus caballeros que persiguieran a esos hombres mientras que la princesa sería escoltada fuera del castillo. Belle permaneció afuera mientras llevaban a la princesa. Ella miró hacia atrás bastante aprensiva. Dentro le informaron que estaba a salvo, pero la princesa declaró que era capaz de defenderse mientras el caballero afirmaba que la protegería. Su garganta fue cortada. La princesa, que no había notado el ataque, estaba profundamente asustada. El responsable de esa acción fue Pedro mismo. Ahora ella sabía que el verdadero peligro estaba justo a su lado. Él miró al guardia que acababa de perder su vida. Su sacrificio había sido completamente en vano. La princesa no sabía qué iba a suceder ahora. Pedro le dijo que su vida terminaría en unos pocos momentos. A pesar de haber afirmado que podía defenderse, la princesa estaba completamente indefensa. El caballero se acercó lentamente a ella. Estaba tan aterrorizada que no podía invocar su armamento divino. Peter se reveló como un degenerado, mostrando una sonrisa aterradora. La princesa ahora necesitaba a alguien capaz de salvarla. La ventana de la habitación estaba rota. Pedro estaba sorprendido por lo que acababa de suceder. Ahora necesitaba a alguien capaz de salvarla. La ventana de la habitación estaba rota. Pedro estaba sorprendido por lo que acababa de suceder. Uno de sus hombres había sido eliminado, y el niño responsable de la escolta era el nuncio, uno que lo hizo de todas las personas posibles para actuar. No era el chico que la princesa había estado esperando. Se disculpó por llegar tarde. Finalmente, el chico bajó de la ventana mirando a la princesa. Le informó que a partir de ese momento, el trabajo era su responsabilidad. Peter había asumido que estratégicamente los guardias tomarían el cebo. Afuera no creía que el chico fuera capaz de derrotarlo. Finalmente el protagonista recordó quién era esta persona, pero Peter terminó muy confundido. Su nombre real era Von Regel. Este hecho dejó al caballero extremadamente sorprendido. No había imaginado que el niño supiera eso. Si su armamento divino consistía en 2 combinaciones con 3 dados de trueno, hasta ahora había logrado eliminar algunos, incluso derribando a un marqués. Impresionado por el niño, quería saber cómo había descubierto todo esto. En su vida pasada, él fue el responsable de llevarlo ante la justicia. Por eso conocía todos estos detalles. El niño no había imaginado que algún día iría tras la princesa, pero ahora no escaparía de su destino. A pesar de ser solo un niño, Pedro se sintió bastante intimidado por él, pero aún así reconoció que era una situación interesante. Incluso si el niño lo hubiera investigado, nunca podría derrotar a un paladín de nivel B, y de hecho podría ser un desafío insuperable para él. Pero si su oponente fuera Peter, él no tendría ninguna dificultad. Molesto por la audacia del protagonista, dijo que le haría arrepentirse de esas palabras. El chico ya sabía que Peter comenzaría lanzando sus armas, y eso fue exactamente lo que hizo con su juego de dagas. El chico esquivó todas sin dificultad, porque ya sabía que su oponente lanzaría un ataque sorpresa ejecutando un corte diagonal con su mano derecha. Peter estaba asombrado de haber fallado todos sus ataques, pero el protagonista ya sabía que intentaría sorprenderlo por detrás. Su mano ya estaba preparada para invocar su armamento divino, y con su espada logró bloquear el ataque sorpresa. Ya conocía todos esos movimientos. Peter no entendía cómo ese pequeño pedazo de basura humana podía igualar su velocidad. Belle dijo que podría acabar con él en cualquier momento, así que si valoraba su vida sería mejor que se rindiera ahora. Pero su oponente estaba inundado de una profunda rabia, sintiendo que lo subestimaban. Advirtió que convertiría a ese mocoso en pedazos diminutos con su ira. Sus ataques se volvieron aún más predecibles. Esa fue su debilidad. Guiado por su furia, lanzó varios golpes, pero ninguno pudo alcanzar al niño. La princesa estaba impresionada por sus habilidades de combate. Aunque era pequeño, estaba luchando contra un asesino como si fuera algo sencillo. Silenció todos esos ataques. La princesa se dio cuenta de que en verdad hablaba demasiado. El anillo en uno de sus dedos comenzó a brillar, y el protagonista, ya sin paciencia,
anunció que pondría fin a esto de una vez por todas. El primer ataque que asestó contra su oponente fue efectivo. Peter había estado herido y necesitaba replantearse su estrategia de ataque. Se dio cuenta de que todos sus movimientos estaban siendo leídos y sucedían tal como su jefe había advertido. Ese chico podría ser extremadamente talentoso o podría haber algo más en él, así que no debía ser descuidado ante la dificultad. Decidió usar su mayor carta de triunfo. El protagonista era consciente de esto. Usaría su habilidad, una barrera impenetrable de luz, y él le dijo que esto no era problema en absoluto, ya que sería capaz de superar este desafío. Pedro creía que el chico estaba siendo simplemente arrogante. Usaría su habilidad, una barrera impenetrable de luz. Él le dijo que esto no era problema en absoluto, ya que sería capaz de superar este desafío. Pedro creía que el chico estaba siendo simplemente arrogante. Después de arrojarlas al suelo, parecía como si hubiera usado algún tipo de estimulante. Ese era un objeto raro que multiplicaba el maná del usuario por un breve periodo de tiempo. Después de arrojarlas al suelo, parecía como si hubiera usado algún tipo de estimulante. Ese era un objeto raro que multiplicaba el maná del usuario por un breve periodo de tiempo. Y el chico necesitaba tener cuidado, porque ahora estaba rodeado por todas esas cuchillas que se habían detenido en el aire, rodeándolo por completo. Peter creía que su victoria finalmente estaba al alcance, porque el niño había sido presionado dentro de una barrera de luz. Sintió su cuerpo siendo levantado en el aire a través del magnetismo. Porque el niño había sido aprisionado dentro de una barrera de luz, sintió su cuerpo siendo levantado en el aire a través del magnetismo. Peter aún no había terminado de demostrar sus habilidades. Sus dagas comenzaron a brillar aún más con una radiación eléctrica. La energía atravesaba toda la barrera y dentro de ella el chico se retorcía de dolor. Peter dijo que haría esta etapa rápida. Casi al borde de la inconsciencia, el chico se dio cuenta de que no podía permitir que todo terminara así. Mientras se encontraba debilitado, las flechas comenzaron a surcar la habitación. Estas estaban dirigidas hacia las dagas, lo que resultó en la destrucción total de la barrera. Solo en ese momento Pedro comprendió lo que estaba ocurriendo. La princesa había logrado activar su armamento divino. Ese paladín estaba arriesgando su vida para salvarla. No podía seguir viviendo con miedo para siempre. Su intervención solo sirvió para aumentar la ira de Peter. Se lanzó hacia su víctima para acabar con el trabajo, y ahora la princesa estaba presa del miedo, pero el protagonista solo necesitaba un pequeño empujón. Finalmente el asesino comprendió que se encontraba en problemas. Su cuerpo recibió un golpe profundo y efectivo. Fue suficiente para dejarlo incapacitado. Bull había ganado ese duelo. El cuerpo de su oponente se desplomó en el suelo completamente inmóvil. Una vez recuperado, preguntó si la princesa había resultado herida con una expresión de tristeza en sus ojos. Ella no respondió, pero se acercó al chico y le tocó la cara. Ella le dijo que él era el único herido en esa habitación. Disculpándose, le explicó que había sido atrapada involuntariamente en el conflicto de sucesión, pero el chico le aseguró que eso no era un problema. Su cuerpo recibió un golpe profundo y efectivo. Fue suficiente para dejarlo incapacitado. Bull había ganado ese duelo. El cuerpo de su oponente se desplomó en el suelo completamente inmóvil. Una vez recuperado, preguntó si la princesa había resultado herida con una expresión de tristeza en sus ojos. Ella no le dijo nada. Sin embargo, se acercó al chico tocándole la cara y le dijo que él era el único herido en esa habitación. Disculpándose, le explicó que había sido atrapada involuntariamente en el conflicto de sucesión, pero el chico le aseguró que eso no era un problema. De hecho, la princesa era tan fuerte como había afirmado ser, a lo que ella respondió que no era tan fuerte como su guardaespaldas. Muy agradecida por su ayuda, le dijo que estaría allí para él si alguna vez lo necesitaba. Arrodillado el niño, expresó su gratitud por la ayuda de la princesa. Ella lo miró con gran admiración y quitándose el anillo de su dedo, deseó que él lo guardara, este pequeño artefacto como símbolo de su gratitud y amistad. Belle sabía exactamente qué era ese artefacto. No era un anillo cualquiera. Finalmente la misión se había completado sin bajas. Fue recibido por el duque, quien escuchó todo lo que había ocurrido durante la escolta de la princesa Belle. Afirmó que había cumplido la tarea con éxito, pero el duque notó que había algo más. En uno de los dedos del chico brillaba el anillo de Salomón. La princesa se lo había dado como símbolo de su confianza en él. Este era un artefacto valioso, uno de los tesoros de la familia real, una fuente de maná. Era increíble que el chico hubiera obtenido tal artefacto. Podría ser incluso más impresionante de lo que el duque había imaginado. Al darse cuenta de esto, no pudo ocultar su satisfacción. Informó al chico que lo inscribiría en Atenas de inmediato. No había esperado recibir esta noticia. Porque esa era una academia de élite para paladines, su acceso era exclusivo para familias nobles. La mayoría de los miembros de su familia habían sido educados por tutores privados. La tradición dictaba que solo los posibles sucesores de la familia asistían a la academia. Esto solo podía significar que ahora estaba en la carrera para convertirse en el heredero. El duque ordenó que continuara entrenando hasta que se le notificara sobre el inicio de sus clases. El chico aún tenía algo que decir,
y su padre quería saber qué era. De pie frente a él se mantuvo firme porque tenía una petición que hacer. El chico aún tenía algo que decir y su padre quería saber qué era. De pie frente a él se mantuvo firme porque tenía una petición que hacer. Su cama ahora es mucho más cómoda. Fue el propio duque quien dio permiso para esto. Solicitó que se mudaran a la casa principal, ya que esto contribuiría a ganarse el respeto de los demás. Su cama ahora es mucho más cómoda. Fue el propio duque quien dio permiso para esto. Solicitó que se mudaran a la casa principal, ya que esto dijo que se lastimó en su última tarea. Saber esto la hizo sentir un poco preocupada, pero pronto volvieron a jugar, lo que lo hizo sentir aún mejor. Sara definitivamente estará bien cuidada de ahora en adelante. Ahora necesita concentrarse en su futuro, porque en 5 años ocurrirá una catástrofe. Su hermana podría estar en peligro de nuevo y necesita reunir información para averiguar quién es el responsable. Para hacerlo, debe convertirse en el heredero de su familia. Podría estar en peligro de nuevo y necesita reunir información para averiguar quién es el responsable, y para hacerlo debe convertirse en el heredero. El sirviente informó que el hermano bastardo sería enviado a la Academia Atenea. Era el primero desde el propio Jin. Deberían eliminarlo de inmediato, pero a Jin no le interesaba eso. Dejó su pintura a un lado por un momento y dijo que su hermano no representaba una amenaza por ahora. Deberían eliminarlo de inmediato, pero a Jin no le interesaba eso. Dejó su pintura a un lado por un momento y dijo que su hermano no representaba una amenaza por ahora. El crecimiento de su hermano también sería ventajoso porque había algo que realmente disfrutaba hacer, lo que sorprendió a su sirviente. Jin se reveló como un verdadero degenerado que disfruta aplastando cosas una vez que han alcanzado su pleno desarrollo. Dado eso, se haría como él deseaba. Aunque su maestro ya había dado la orden, consideró que esta era una estrategia arriesgada. El chico poseía múltiples armas divinas y ya había logrado derrotar a un paladín de nivel B. Necesitaba actuar de inmediato simplemente por precaución. Bell estaba afuera entrenando y necesitaba desarrollar sus habilidades únicas. Sería ideal perfeccionarlas antes de ingresar a la academia. El problema era que para hacer esto tendría que cazar incontables monstruos. A través del reflejo en su espada vio que el sirviente de su hermano se acercaba. Necesitaba estar alerta ante esto. El hombre se acercaba a él con formalidad, algo que no esperaba de alguien supuestamente hostil. Sabiendo que era el sirviente de su hermano, le preguntó qué quería allí. Se estaba disculpando por lo que sucedió el otro día porque fue irrespetuoso apuntar su espada a uno de los hijos del duque. El protagonista pensó que tal vez podría ser una buena persona, y considerando eso le pidió que no se preocupara por el pasado. Agradeció al chico por su amabilidad y dijo que tenía algo más que discutir con él. El chico aún sostenía su espada, y el sirviente quería saber si le gustaría acompañarlo en una misión de subyugación de monstruos, una tarea inusual. Y el sirviente quería saber si le gustaría acompañarlo en una misión de subyugación de monstruos, una tarea inusual. Mencionó que su maestro Jin y los otros paladines estaban planeando algo más. Estaba impresionado con el desempeño del chico y dijo que aceptaría la invitación, y el hombre le agradeció profundamente porque planeaba eliminarlo durante esta tarea. El protagonista preguntó a dónde irían. Era un lugar remoto llamado Ica, y él sabía exactamente qué tipo de lugar era. Lo había olvidado, pero era el lugar perfecto para usar un método especial para aumentar su mana. Era un lugar remoto llamado Ica, y él sabía exactamente qué tipo de lugar era. Lo había olvidado, pero era el lugar perfecto para usar un método. El protagonista estaba dentro ansioso por eliminar algunas criaturas, mientras pensaba lo genial que sería conseguir un poco de ambrosía, pero las posibilidades de obtenerla eran escasas. Para hacer esto, él necesitaba entrar a una mazmorra oculta y sabía la ubicación de una de estas mazmorras ocultas porque aparecería cerca de esa ciudad llamada Ética. Como ya era de noche, necesitaban encontrar alojamiento. El hombre daría las instrucciones necesarias. Necesitaban erradicar algunos leviatanes. Les habían informado que varios de ellos estaban en ese lugar. Eran monstruos de nivel C. Como ya era tarde, comenzarían al amanecer del día siguiente. Les habían informado que varios de ellos estaban en ese lugar. Eran monstruos de nivel C. Como ya era tarde, comenzarían al amanecer del día siguiente. Necesitaban descansar, por eso el chico dijo que iría a su habitación. Mientras subía las escaleras estaba siendo observado. El hombre pensó que era un idiota, que no sabía lo que estaba pasando. Haría que todo pareciera un accidente inesperado. No importaba cuán talentoso fuera, todavía estaba en el nivel C. Sería fácil sacarlo. Una vez en su habitación asumió que Razor ya debía estar dormido. Convocó su escudo usando su magia de viento a través de la ventana. Eso permitió que el artefacto se usara de una manera inesperada, transformándose en una plataforma capaz de volar. La mazmorra oculta estaba ubicada dentro del bosque de monstruos. Él y su maestro la encontraron hace mucho tiempo, pero nadie sabe su ubicación. Finalmente los pies del niño tocan el suelo cuando su artefacto desaparece. Imagina que ha localizado la mazmorra. Frente a él hay una pequeña entrada. El niño comienza a explorar su interior, encontrando un portal masivo.
Eso era exactamente lo que estaba buscando. Las mazmorras ocultas se pueden distinguir por su color. Las azules son de nivel A, la puerta verde es de nivel B, y al completar recibirá ambrosía equivalente al nivel del calabozo. Eso definitivamente le ayudará mucho. El niño está preparado para entrar. Por la puerta necesita derrotar a la criatura jefa del calabozo. En su vida anterior se encontró con él cuando apenas estaba en el nivel D. Su maestro le había advertido que era demasiado pronto y que aún podría ser un reto para él. Sin embargo, no podía retirarse solo por temor. Introdujo su mano en la puerta. Al cruzarla reflexionó sobre lo mucho que necesitaba volverse más fuerte lo más pronto posible. Dentro de la mazmorra ya se encontraba combatiendo contra la primera criatura, pero no parecía ser un desafío suficiente. Observó los movimientos de aquel caballero fantasma. Estaba listo para avanzar y atacar. Una vez más, lanzó golpes rápidos y precisos, pero el chico logró defenderse y al hacerlo, encontró una abertura en su ataque, golpeando al caballero en un momento de total desprotección, pero su impacto no fue suficiente para derrotarlo. Por el contrario, la fuerza del golpe lanzó al chico hacia atrás. Necesitaba cambiar de armas, y ahora empuñaba un poderoso martillo. Con él en las manos logró asestar otro golpe. Sin embargo, la criatura permaneció ilesa. Los ataques físicos no eran suficientes para romper esa armadura. Era su responsabilidad intentar otra estrategia. Usando su espada una vez más hizo que su hoja brillara. Iba a atacar utilizando magia. Los golpes impactaron en la armadura, pero no lograron causar ningún daño. Nunca había visto una criatura como esa antes, pero comprendía que aún estaba en el nivel C. Una vez más fue presionado por los ataques del caballero fantasma. En desventaja, necesitaba pensar en otra estrategia de inmediato. Si la criatura tenía un escudo, seguramente debía tener una debilidad. Y el chico parecía haber descubierto algo, una bala cubierta de mana. Eso debería funcionar. Ahora estaba incluyendo fuego escupido, y comenzó a cargar el ataque que iba a disparar. El caballero fantasma continuó avanzando hacia él. Solo quedaban 2 segundos para que estuviera listo. La criatura se acercaba cada vez más hasta que ya estaba en rango de herirlo. Finalmente, cuando la distancia fue lo suficientemente corta, su ataque estuvo completamente cargado. El disparo fue dirigido a la armadura, resultando ser realmente efectivo. Era lo suficientemente poderoso como para destruir la armadura. El disparo fue dirigido a la armadura demostrando ser realmente efectivo. Era lo suficientemente potente como para destruir la armadura. La criatura cayó al suelo como si hubiera sido abatida. El chico también colapsó debido al retroceso del disparo. Con la batalla concluida, exhaló profundamente en alivio. Un ataque mágico era la debilidad de la criatura, solo necesitaba ser lo suficientemente fuerte. Si no hubiera tenido un arma divina como esa, habría estado en serios problemas. El jefe de la mazmorra debía ser aterrador, pero eso era de esperarse en una mazmorra oculta. Aún así, obtener objetos raros de esos monstruos era una gran oportunidad. Esa poción podía restaurar su energía y maná. El chico la bebió de inmediato, ya que necesitaba fuerza para continuar, y eso fue exactamente lo que hizo destruyendo a cada criatura en su camino, hasta que finalmente llegó a su destino. Detrás de esa enorme puerta debía estar la criatura más poderosa. No sabía si sería un demonio o una serpiente gigante, pero estaba a punto de descubrirlo. Finalmente entró en la sala principal, se asemejaba a una especie de arena. El chico comenzó a escuchar sonidos y ante él apareció una sombra similar a un caballero. Su cuerpo comenzó a temblar y su boca se secó. La presión era simplemente abrumadora, y la criatura que sus ojos contemplaban era realmente peligrosa. Sus ojos brillaban con un intenso color escarlata. El caballero se acercó lentamente. Era sin duda la criatura jefe del calabozo. Se estaba preparando para enfrentarse a ese monstruo aterrador. El chico necesitaba mantenerse completamente alerta. El caballero fantasma miró su espada moviendo su arma rápidamente. Sin duda estaba a punto de iniciar un ataque. En un abrir y cerrar de ojos, el niño debía reaccionar, o esta pelea terminaría mucho antes de lo esperado. La destrucción que siguió fue absolutamente abrumadora. Bell logró ganar algo de distancia, pero aún tenía que esquivar los golpes devastadores. Si fuera golpeado por alguno de esos ataques sería fatal. Una vez más la criatura se volvió hacia él forzando al chico a apartarse. Esa fue la oportunidad que necesitaba para invocar su espada. Ahora, él también podía atacar. Encontrando una apertura, golpeó al caballero fantasma en la espalda, pero su armadura era mucho más densa de lo que había anticipado. Una vez más tendría dificultad para atravesar ese acero. El chico no tenía tiempo para pensar. Necesitaba mantenerse enfocado en esquivar. Decidió intentar la estrategia que había demostrado ser efectiva anteriormente utilizando su lanzallamas. Esta era la mejor estrategia que tenía. Esta vez cargaría el ataque durante mucho más tiempo, un total de 5 segundos. Aún necesitaba un poco más de tiempo para cargar el ataque.
y tan pronto como estuvo listo disparó al caballero fantasma esperando que fuera suficiente para ganar. El ataque se dirigió hacia la criatura, impactando limpiamente, sin ninguna defensa. Para su total sorpresa no tuvo ningún efecto en absoluto. Notó una marca extraña en el pecho del caballero fantasma. Esa resistencia mágica era realmente formidable. Una vez más el chico se encontró acorralado. Tuvo suerte de que su agilidad fuera suficiente para seguir esquivando. Necesitando mucha más defensa, decidió usar su escudo. Con él logró bloquear un ataque directo, pero ese poder destructivo era demasiado peligroso. Con manos temblorosas se dio cuenta de que algo había cambiado. El caballero fantasma estaba alterando su patrón de ataque. Esta vez venía desde arriba preparándose para dar un golpe fatal. Bell necesitaba actuar lo más rápido posible. La espada del caballero negro golpeó el suelo, destruyendo por completo el piso de la arena. Entre el polvo que se levantaba, perdió completamente de vista al chico. Finalmente él se reveló de nuevo, ganando aún más distancia. No tenía suficiente maná para perforar esa armadura, y pronto se dio cuenta de que el polvo había oscurecido a su enemigo, hasta que vio un resplandor formándose. Su cuerpo podía sentir un mal presagio. La espada de la criatura había sido lanzada hacia él, y tuvo que usar la protección de su escudo para evitar ser eliminado. La hoja terminó rebotando lejos, y el chico se dio cuenta de que los ataques no habían cesado. Ese golpe solo había sido una finta. La verdadera amenaza venía desde atrás. No había nada, pocas opciones. Su cuerpo se retorcía de dolor por el impacto brutal. Estaba tendido en el suelo ante la criatura y aún no estaba satisfecha con la vida de su enemigo, intentando pisotearlo para acabar con su sufrimiento. Aunque estaba debilitado, Bell logró esquivar una vez más. Solo había recuperado sus fuerzas porque había bebido un elixir. De no ser por eso habría sido derrotado. El problema era que no le quedaba nada en qué apoyarse y la criatura había recuperado su espada. Ante el riesgo y la imposibilidad de ganar, él tenía que arriesgarse. El escudo era el arma más pesada que tenía. Eso le dio un plan interesante. Imaginó que podría lanzarlo a la velocidad correcta usando magia de viento. Finalmente el escudo se había convertido en un arma ofensiva. Ahora era el proyectil más poderoso que poseía. Sus planes fueron frustrados. El caballero fantasma logró esquivar algo que el chico no había anticipado, y esta vez estaba completamente desarmado. No quedaba nada para detener esa espada. Completamente acorralado, se dio cuenta de que no podría esquivar y ahora no había escudo que lo protegiera. Necesitaba que la trayectoria se corrigiera para tener una oportunidad de sobrevivir. Sorprendiendo a la criatura, el escudo logró golpearla dándole el tiempo suficiente para esquivar la espada. Aprovechando la oportunidad, el chico avanzó. Esta vez cambiaría su tipo de ataque. Con la fuerza de su martillo esperaba causar algún daño. El caballero fantasma sabía que no podría esquivar. La fuerza del impacto resultó devastadora. Después de eso, la criatura cayó al suelo derrotada. Bell estaba jadeando tras esa feroz batalla. Su estrategia con el escudo había sido muy arriesgada, pero había demostrado ser altamente efectiva. Ahora necesitaba apuñalar lo que fuera que estuviera dentro de esa armadura, pero el chico había tardado demasiado en hacerlo. El caballero se puso de pie una vez más. Esa batalla no había terminado como esperaba. Las placas de armadura comenzaron a caer, y la criatura reveló su verdadera forma, algo que el chico aún no había comprendido. El monstruo estaba a punto de agarrar un pestillo presente en la protección de su espada, sacando de ella lo que parecía ser una nueva arma. Eso era una especie de cerradura. La espada aún estaba envainada. Finalmente había sido revelada. El chico nunca había imaginado que algo así existiera, y ahora tenía un nuevo enemigo al que enfrentar. La criatura había ganado mucha velocidad. Bell estaba luchando por seguirle el ritmo a los ataques, siendo violentamente arrojado contra la pared. El dolor que recorrió su cuerpo fue agonizante al golpear el suelo. Ya no tenía la fuerza para continuar luchando, y la criatura seguía acercándose a él. Sus sentidos casi se desvanecían y el jefe del calabozo estaba preparado para quitarle la vida. Aún sin fuerzas, el niño intentó levantarse una vez más, porque sabía que si no hacía nada su vida terminaría ahí mismo. Apenas podía levantar la cabeza. Un tajo se dirigía hacia él, pero lo evitó. Estaba usando el guantelete. La suerte de la criatura finalmente se había acabado. El monstruo no comprendía que su víctima parecía estar al borde del colapso. Mientras tanto, el chico también invocó su espada. Por primera vez en la batalla logró presionar a su enemigo y ahora la verdadera lucha estaba a punto de comenzar. Ambos comenzaron a intercambiar una serie de golpes. Ahora eran considerablemente más rápidos, y la batalla se extendió por toda la arena. Sin armadura, el monstruo se había vuelto mucho más fuerte, pero aún no superaba al protagonista cuando utilizaba el poder del guantelete. Estaba convencido de que resolvería este conflicto. Ahora, la marca en el cuerpo del monstruo cambió de color. Brillaba intensamente en un rojo vibrante. La espada del protagonista atravesó la ilusión de la criatura.
Se dio cuenta de inmediato de que su espada no había cortado nada, obligándolo a defenderse de un ataque que apenas había podido percibir. Ese cambio de color hizo que la criatura se volviera aún más rápida, y debido a esto el protagonista se sintió nuevamente presionado, pero aún no había sido derrotado, y necesitaba más poder para triunfar. No había cortado nada, lo que lo obligó a defenderse de un ataque que apenas había notado ese cambio de color. Una figura grotesca apareció en su mente. El guantelete estaba maldito. Para obtener ese poder necesitaba ofrecer su propia alma, y el protagonista estaba a punto de aceptar ese pacto. Esa misteriosa aura comenzó a envolverlo, haciéndole perder el control. No podía resistirse a tal poder. Era como si su propia existencia se estuviera desvaneciendo. La entidad le advirtió que realmente necesitaba poder. Ahora, la razón de su sufrimiento era su propia falta de fuerza. Por eso siempre había sido oprimido, y debido a su debilidad había terminado perdiendo su vida. A estas alturas debería estar agotado de ser tan débil. Era hora de que él fuera quien tomara lo que deseaba a través de la fuerza. Poco a poco estaba perdiendo el control sobre sí mismo. La criatura vio esto como una oportunidad para acabar con él, pero su oponente ya había transformado su propio poder. Ahora, al mismo nivel que la fuerza de la criatura, la onda de choque resultante del choque de sus espadas fue devastadora. Solo había una cosa que lo impulsaba en ese momento: su insaciable deseo de destrucción. No quería ganar, solo anhelaba destruir, y esa criatura sería su primer obstáculo. Después de eso, arrasaría con cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Incluso al borde de perder el control, el chico recordó a su hermana. Eso le dio una chispa de conciencia. Aún estaba luchando contra la poderosa criatura, y se dio cuenta de que no podía pagar ese precio ahora. El choque de sus espadas fue devastador. Solo había una cosa que lo impulsaba ahora: su insaciable deseo de destrucción. No quería ganar, solo deseaba destruir, y esa criatura sería su primer obstáculo. Después de eso, arrasaría con cualquier cosa que se interpusiera en su camino, incluso al borde de perder el control. El chico recordó a su hermana. Eso le dio una chispa de conciencia. Aún estaba luchando contra la poderosa criatura, y se dio cuenta de que no podía pagar ese precio ahora, porque había una hermana querida esperando. Sus batallas no estaban motivadas por el deseo de quitar vidas. La verdadera razón detrás de su deseo de fortalecerse era la necesidad de proteger a su hermana. Así logró recuperar el control sobre sí mismo. Era el momento para que esa criatura se diera el poder que poseía. El poder de Agis era verdaderamente formidable. Logró hacer retroceder al jefe del calabozo. Con calma la entidad intentó tentarlo. Solo necesitaba preguntar, y le otorgaría su poder, siempre y cuando ofreciera su alma como pago. Con calma la entidad intentó tentarlo. Solo necesitaba preguntar, y le otorgaría su poder siempre y cuando ofreciera su alma como pago, solo para encontrarse nuevamente en un combate rápido. La criatura intentó sorprenderlo con un ataque de maná, pero su velocidad fue superada una vez más. El chico logró desarmar a la criatura, obligando a uno de sus brazos a separarse del resto de su cuerpo. Eso haría que fuera imposible para la criatura continuar luchando. El protagonista finalmente encontró la oportunidad que necesitaba, cortando a la criatura en dos. Por fin parecía que el monstruo había sido completamente vencido. El ganador de esa batalla fue Bell. Aún sintiendo el poder fluir a través de su cuerpo, observó a la criatura que, al no tener más vida, comenzó a desintegrarse. Ese desafío había llegado a su fin, y ahora podía deshacerse del maldito guantelete. Ese enemigo había sido demasiado poderoso, y el chico casi había perdido el control de sí mismo. El ganador de esa batalla fue Bell. Aún sintiendo el poder fluir a través de su cuerpo, observó a la criatura, cuya forma, al no tener más vida, comenzó a desintegrarse. Ese desafío había llegado a su fin, y ahora podía deshacerse del maldito guantelete. Ese enemigo había sido demasiado poderoso, y el chico casi había perdido el control de sí mismo, lo que le permitiría utilizar sus habilidades de armamento divino. La verdad era que nunca antes había visto un frasco de ambrosía, y estaba un poco preocupado, pero sabía que necesitaba beberlo si quería un futuro mejor. Al principio no sintió ningún cambio, pero tras un rato comenzó a notar que su maná aumentaba significativamente. Era increíble. Había alcanzado el nivel B al instante. Después del poder, vino el dolor tan intenso que el chico casi se sintió incapaz de resistir, pero sabía que necesitaba beberlo si quería un futuro mejor. Al principio no sintió ningún cambio, pero tras un rato comenzó a notar que su maná ahora estaba acostado en el centro de una formación mágica, despertando aún muy sobresaltado. No tenía idea de dónde estaba, era como si hubiera sido teletransportado a otra dimensión, que el chico casi se sintió incapaz de resistir. Le dolía el pecho y al mismo tiempo sintió como si su cuerpo estuviera... Había pasado mucho tiempo desde que se vieron por última vez. Aún con el rostro oculto bajo una capucha, el niño lo reconoció. No había duda de que este era su maestro. Otras personas también estaban presentes en ese lugar. Una chica llevaba un martillo, y un hombre encubierto era el portador del guantelete, a otra dimensión.
Un hombre le dio la bienvenida a este lugar donde finalmente había despertado. Ese era su mentor. Había pasado mucho tiempo desde que se vieron por última vez. Otro, incluso con el rostro oculto bajo una capucha, el niño lo reconoció. No había duda de que este era su maestro. Otras personas también estaban presentes en ese lugar. Una chica llevaba un martillo y un hombre encubierto era el portador del guantelete, así como un caballero que empuñaba una espada en ese lugar. Fue bien recibido por todos. Era la primera vez en su vida que conocía algo así. Esa era la dimensión de almas. Ver a su discípulo de nuevo dejó al hombre muy emocionado. El chico también estaba feliz por este reencuentro. El nombre de su maestro era Regis. Fue él quien le había dado a Avalon. Era el portador original del escudo de Aquiles. Ver a su maestro, tan inesperadamente, fue realmente gratificante, pero no podía entender nada. Él no sabía cómo lo recordaba desde que había regresado en el tiempo. El maestro dijo que había estado observando a su alumno desde ese lugar. Había presenciado su muerte y reencarnación. Al oír esto, el chico se intrigó por la naturaleza de ese lugar. Ese espacio existía dentro de Avalon. En sí mismo era donde se almacenaban las armas divinas. Junto con las armas de cada uno de sus sucesores, esta declaración dejó al chico perplejo. Quería saber dónde estaba el cuerpo de su antiguo maestro. Respondió que su cuerpo probablemente estaba en las montañas disfrutando de la jubilación. Avalon era un armamento divino que se unía con las almas de sus portadores. Al llevarlo a través del tiempo, su portador perdió la conexión con él, pero su conciencia permaneció vinculada a su cuerpo. El chico inmediatamente imaginó que volver al pasado había sido obra de su armamento, pero el maestro lo dudó. Al menos, él no sabía que el armamento era capaz de tal cosa, pero el chico no esperaba que incluso su maestro no pudiera proporcionarle una respuesta. Reunido con él una vez más, su maestro le dijo que había hecho un excelente trabajo protegiendo a su hermana. Lo felicitó por eso, pero el chico se sintió avergonzado al recibir el elogio, y quería saber por qué estaba allí con él. El maestro estaba a punto de comenzar su explicación, pero el chico se sintió avergonzado al recibir el elogio, y quería saber por qué estaba allí con él. El maestro estaba a punto de comenzar su explicación. Su nombre era Revan, el portador de los escupefuego. El maestro advirtió que aún no había terminado de hablar con su discípulo, y el hombre le pidió que fuera un poco más flexible, diciendo que no era un golem de piedra frente a ellos. El chico solo miraba sin entender absolutamente nada. Presentándose al 6 grado sucesor, dijo que era un placer conocerlo. El chico permaneció pensativo por un momento, y cuando intentó estrechar su mano, se dio cuenta de que el hombre estaba haciendo una broma. Ese hombre era extremadamente despreocupado, algo que el chico no entendía. Al ver su confusión, a Revan le resultó bastante divertido. Dijo que el 6 grado sucesor era realmente muy ingenuo. La chica también se unió a ellos. Charlotte comentó que el recién llegado todavía se estaba adaptando, pero el hombre dijo que era solo una broma inofensiva y preguntó si Haru estaba de acuerdo con él. Pero el hombre era extremadamente tímido. Aparte de ser el cuarto sucesor, les pidió que no le hablaran. La chica sabía que a Revan le gustaba molestar a otros. Le pidió que no se irritara tanto diciendo que arruinaba su belleza y la hacía arrugarse. Comentó que el recién llegado todavía se estaba adaptando, pero el hombre dijo que era solo una broma inofensiva y preguntó si Haru coincidió con él. Sin embargo, el hombre era increíblemente tímido. Además de ser el cuarto sucesor, solicitó que no le dirigieran la palabra. La chica sabía que a Revan le gustaba provocar a los demás. Le pidió que no se irritara tanto argumentando que eso arruinaba su belleza y la hacía lucir marchita. A Charlotte no le agradó en absoluto ese comentario. El maestro intentó pedirles que cesaran la discusión, pero a ella no le agradó. Regus, antes de que ella pudiera responder, ya había tenido que lidiar con las travesuras del comediante. Era extraño para el chico ver a su maestro en una situación así. Tan despreocupado solo mostraba que sus predecesores eran de hecho poderosos. Ya le había preguntado a su maestro sobre ellos. Todos eran grandes héroes que lucharon contra el mal. El hombre con la espada les pidió que fueran directos al grano. El primer sucesor, Adam, confirmó que había un propósito para esa reunión. Habían convocado al chico a esa dimensión para advertirle. Al enterarse de esto, preguntó de qué se trataba. El 6 grado sucesor necesitaba aprender a utilizar las habilidades de sus brazos divinos. Esta noticia lo sorprendió. Los brazos divinos, cuando se dominan por completo, irradian una enorme cantidad de maná. Si los desbloqueara ahora, podría ser fatal para su cuerpo. Por eso estaba sintiendo tanto dolor. Necesitaba esperar a que su cuerpo madurara para desbloquear ese poder, pero el chico tiene necesidades urgentes. Cree que no puede detener su progreso en este momento. Necesita todo este poder para poder proteger a su hermana. Adam se dio cuenta de que el chico era inquebrantable y solo había una cosa que hacer ahora. Decidió que aplastaría al chico sin dudar. No esperaba que Adam fuera tan rápido. Necesita defenderse de ese ataque de inmediato. Solo entonces se da cuenta de que Adam ya está detrás de él.
El chico fue golpeado por la espalda de la espada. Adam espera que con esto se dé cuenta de que todavía es demasiado inmaduro, pero no tuvo en cuenta que su ataque podría haber sido bloqueado. Dado esto, necesitaba replantear sus planes. Las últimas peleas del chico lo habían hecho progresar mucho. Quizás entonces sea capaz, primero debería ser capaz de dominar la espada. Todos los sucesores están esperando esto, y el chico quiere saber si finalmente ha sido aceptado por él. Adam lo confirmó. Si solo se queda con una habilidad, podría ser capaz de controlarlo otorgando al chico el permiso para desbloquear las habilidades de nivel B de la espada Calibur. Recibirá las otras habilidades cuando llegue el momento, así como las de nivel A, habilidades que son verdaderamente extraordinarias. El chico advirtió que los liberaría de inmediato. A Adam parecía gustarle la determinación de ese pequeño, y el comediante deseó que el número 6 tuviera suerte. Todos esperan que el protagonista pueda proteger a su hermanita. Incluso, el joven silencioso y reservado lo observará continuamente desde las sombras. Es hora de que el chico regrese a su cuerpo. Se despertó dentro de las mazmorras. No siente dolor en su cuerpo, pero tiene una sensación extraña al contemplar el poder en la espada. Está ansioso por usarla para someter a los monstruos, pues ya conoce la habilidad única de esa espada. Para llegar al lugar donde están los monstruos necesitaban tomar un barco, y ahora están en medio del viaje planeado. El joven advirtió que los leviatanes comenzarían a aparecer pronto, así que era momento de estar preparado para la batalla. Lo que él no sabe es que todos allí están conspirando para atacarlo. Incluso el barbero está involucrado en este drama. El chico comenzó a darse cuenta. Hay algunas cosas extrañas sobre esa tarea. ¿Por qué se asignaría a un caballero de nivel B para eliminar criaturas de nivel C? ¿O por qué necesitaría ayuda? Es seguro que algo debió haberse planeado. El protagonista sabe que ser atacado por sorpresa sería un problema. Por eso no debe quitarle los ojos de encima en ningún momento. Se le informó que se estaban acercando, sin embargo el lugar en cuestión permanecía muy tranquilo. Al mirar al joven vio que había sacado su cuchillo. El protagonista sostuvo el aceite firmemente haciendo un corte en su brazo. Advirtió que necesitaba atraer a las criaturas. Primero usó su propia sangre como cebo para esto. Eso sería suficiente para que las criaturas entraran en frenesí. Como dijo, no pasó mucho tiempo antes de que apareciera la primera criatura. Junto con ella, aparecieron varias otras, un número mucho mayor del que esperaban. Dado que son criaturas de nivel C, los protagonistas sugirieron que se dividieran para encargarse de ellas, pero no podía dejar al chico solo. Muy sospechoso preguntó cuáles eran sus razones para eso. Finalmente, revelando su lado malicioso, declaró que el chico no podía salir de allí vivo. Inició el combate contra el protagonista, quien tenía su pierna atada por el látigo. Rápidamente se dio cuenta de que ya estaba en desventaja. Estratégicamente el que lo había atado era uno de los barqueros de ese lugar. Luego se quitó la capucha para revelar su identidad. El hombre continuó sosteniendo firmemente el látigo. Ese era Spencer, alguien que el protagonista conocía muy bien. El otro joven lo instó a hacer de inmediato lo que habían planeado. Usando su fuerza, levantó al protagonista del suelo con una de sus piernas congeladas. Eso no sería nada agradable. Fue arrojado al mar. Spencer aún no había terminado su ataque. Ya que usó su poder para hacer el hielo aún más grande de esa manera, sería muy difícil para el chico regresar al bote. Ignorando las leyes básicas de la física, el hielo comenzó a hundirse. Esperan que con esto sea consumido por las criaturas. Ahora pueden contar con que el chico haya caído en batalla. Dejando a los monstruos para asegurar que él no escape, el chico necesita respirar inmediatamente para regresar a la superficie. Pensó en usar su escudo. Es capaz de generar su propio viento, así que esto no sería imposible. Imposible es que el hielo se hundiera. Comenzó a usar magia para producir algo de aire. Usando el interior del escudo, logró recuperar algo de su aliento. No esperaba que esos dos se unieran para traicionarlo. Estaba alerta alrededor de Razor, pero no sabía que había otro más allí. También una gran parte de la superficie alrededor del barco estaba congelada. Y ese no es su único problema. Hay muchas criaturas allí que podrían representar una amenaza mortal. La prioridad es resolver el problema con su pierna. Con el escudo debería poder romper todo ese hielo. Finalmente logró liberarse, pero su tobillo estaba herido. Debió ocurrir cuando el látigo entró en contacto con su piel. Las criaturas notaron que estaba sangrando. Sin perder tiempo, convocó su espada. No tiene la ventaja numérica, pero esta experiencia será una excelente oportunidad de entrenamiento. Es su primer gran desafío. Desde la reencarnación ahora, podrá usar su habilidad recientemente adquirida. Su primer objetivo es una de las criaturas. La espada está brillando intensamente. Un rayo de energía proyectado había sido disparado a la criatura. Varias otras espadas de luz aparecieron en el agua, eliminando toda hostilidad. Había pasado un tiempo desde la última vez que pudo usar esto, invocando la formación de la espada estelar. Es hora de que finalmente
Disfrute de la caza. Varias criaturas se dirigen hacia él, pero las espadas de luz son capaces de interceptar sus objetivos que están yendo directamente hacia él. Esta es la verdadera habilidad de la espada Calibur. Invoca varias espadas luminosas capaces de volar tan afiladas como la espada original. Pronto todas esas criaturas serán completamente aniquiladas. En la superficie las cosas tampoco son fáciles. Tienen que reducir esas criaturas a la nada, y están usando la superficie congelada para ello. Han pasado 5 minutos desde que todo sucedió. Están seguros de que el chico ya debe haber partido del mundo de los vivos. Spencer está impresionado con la capacidad cognitiva de Razor. Ese plan fue brillante. Además de eso, puede derrotar a todas esas criaturas con facilidad. Razor confirmó que está en un nivel completamente diferente. Es bueno que el chico se quede de su lado, podría aparecer como una de las criaturas, pero él cree que aún puede ser útil. Sin darse cuenta, el hielo bajo sus pies comenzó a agrietarse. Las grietas crecieron y fue a ver qué podía hacer solo para ser atacado repentinamente. El otro joven estaba impresionado por eso. Algo había sucedido bajo el agua, un gran agujero se formó en el medio del hielo. Eso definitivamente es desastroso, porque una criatura gigante apareció lista para devorarlos. Un tentáculo de la criatura emergió del agua. Él necesita ser rápido para evitar ser atrapado por ella. Esa criatura está en el nivel B, lo que requiere varios paladines del mismo nivel para ser subyugada. Si no tiene suficiente cuidado, terminará perdiendo la vida. Como si eso no fuera suficiente, la criatura tiene otros trucos bajo la manga, disparando varios proyectiles en su dirección, pero el caballero logró esquivarlos todos. Ahora necesita lidiar con los tentáculos que se acercan. El joven está seguro de que si es atrapado por ellos, también perderá la vida. Cuanto más rápido resuelva el problema, mayor será su oportunidad de sobrevivir. Su armamento divino le permite canalizar mana a través de sus armas, liberando esa energía a través de sus golpes. Ahora necesita lidiar con los tentáculos que se acercan. El joven está seguro de que si es atrapado por ellos, también perderá la vida. El caballero finalmente logró lanzar su ataque más poderoso, golpeando directamente a ese monstruo peligroso. Pero ese no fue el resultado que esperaba porque la criatura había bloqueado el ataque usando el cuerpo de otro monstruo. Liberando esa energía a través de sus golpes, su método es sencillo, pero sus descargas son increíblemente poderosas. Confía en que puede someter a la criatura con un solo golpe. Sin embargo, la criatura demuestra ser más astuta de lo que había anticipado. El caballero finalmente logra desatar su ataque más devastador. Al impactar directamente al monstruo, el resultado no fue el esperado, ya que la criatura bloqueó el ataque utilizando el cuerpo de otro monstruo. Esto complica aún más la situación para él, ya que su enemigo está completamente enfurecido. Su vida corre un peligro inminente, por lo que se ve obligado a regresar a la seguridad del barco. Con el hielo completamente hecho añicos, carece de apoyo para acercarse a la criatura, y ahora debe preocuparse por los otros monstruos en el agua que saltan al barco, decididos a aniquilar a todos los humanos. Esto consume toda su atención sin darse cuenta de que un tentáculo se acerca, golpeándole brutalmente en el rostro. Las armas que posee no están diseñadas para enfrentarse a múltiples oponentes. Además, no cuenta con la ventaja estratégica del entorno. No puede simplemente abandonar el barco. Observa afuera mientras los monstruos se agrupan. Cuanto más tiempo pasa, más riesgoso se vuelve permanecer en ese lugar. Pero más impresionante que los monstruos es la repentina aparición del protagonista emergiendo del agua. Se suponía que el chico había perecido hace mucho tiempo, y sin embargo aparece volando sobre su escudo derrotando incluso a más monstruos. La ventaja estratégica del entorno no le permite simplemente dejar el barco. Observa afuera mientras los monstruos se agrupan. Cuanto más tiempo pasa, no hay nada que pueda hacer contra eso, pero el chico tiene algo que mostrar. Cuanto más se acerca, mayor es el número de tentáculos. Sin embargo, el protagonista no está desprevenido. Aún está utilizando las habilidades de Calibur. Las espadas logran interceptar todos los tentáculos. Al ver todo esto, Razor no puede creer que haya perfeccionado la habilidad única de su arma. Esas habilidades deben ser difíciles de dominar. Bell advirtió que cortaría a ese monstruo y lo convertiría en comida para peces. La criatura se prepara para lanzar más ataques disparando explosiones de agua hacia el chico, quien no entra en pánico en ningún momento. Incluso después de ser engañado está dispuesto a ayudar en esa situación, pero Razor no cree que el chico sea capaz de ayudarlo. Esa criatura más grande es un monstruo de nivel B. Todas esas espadas se habían fusionado creando un sable de luz capaz de disparar un rayo de energía concentrada. El ataque de la criatura colisiona con el contraataque del chico, pero su determinación por ganar es mucho mayor. Su ataque logró atravesar completamente el cuerpo del monstruo. Además pasó sobre él mientras la hoja lo cortaba. Finalmente, la criatura había sido sometida. Tras ese ataque, quedó completamente fuera de combate, ya que su cuerpo fue partido en dos. Es inconcebible que el chico haya logrado tal hazaña. Al regresar al barco, confirmó que el siguiente sería Spencer, porque necesita pagar por lo que hizo antes. Sin duda, este chico será un problema para Jim,
o eso pensaba su sirviente. Y aún después de esa demostración de fuerza, está decidido a eliminar al chico de inmediato. Allí le advirtió que un bastardo nunca derrotaría a un paladín de nivel B. Al acercarse a él, el chico se sorprende de que este paladín aún crea en la victoria dado que utilizó a Spencer para un ataque sorpresa. Está seguro de que lo intimida profundamente. Para ella, cambiando completamente la formación de las cuchillas de luz, fusionándolas todas en la hoja original. Todas esas espadas se habían fusionado creando un sable de luz capaz de disparar un rayo de energía concentrada. El ataque de la criatura colisiona con el contraataque del chico, pero su determinación por ganar es mucho mayor. Su ataque logró atravesar completamente el cuerpo del monstruo. Además, pasó sobre él mientras la hoja lo cortaba. Finalmente, la criatura había sido sometida. Tras ese ataque quedó completamente fuera de combate, ya que su cuerpo fue partido en dos. Es inconcebible que el chico haya logrado tal hazaña. Al regresar al barco, confirmó que el siguiente sería Spencer, porque necesita pagar por lo que hizo antes. Sin duda este chico será un problema para Jim, o eso pensaba su sirviente. Y aún después de esa demostración de fuerza, está decidido a eliminar al chico de inmediato. Allí le advirtió que un bastardo nunca derrotaría a un paladín de nivel B al acercarse a él. El chico se sorprende de que este paladín aún crea en la victoria dado que utilizó a Spencer para un ataque sorpresa. Está seguro de que lo intimida profundamente. Los dos caballeros se observan mutuamente por un momento, hasta que deciden lanzar sus ataques. El choque entre sus armas finalmente ocurre. Al principio no parece que el chico esté siendo presionado hasta que Razor logra que la diferencia en su fuerza física se vuelva más evidente empujando al chico muy lejos. Definitivamente hay uno entre ellos cuya fuerza física es superior. Cree que esto será suficiente para determinar el resultado de esta batalla, pero el protagonista ya es capaz de utilizar las habilidades de su espada enviando una de las hojas de luz hacia él. Conociendo de lo que son capaces, se preocupó de inmediato. Siendo solo una hoja, no sería difícil defenderse del ataque. Todo era solo una trampa del chico para sorprenderlo en su punto ciego. Razor también puede utilizar las habilidades de su armamento divino, destruyendo completamente la hoja de luz. Poco a poco su imagen se desvanece. Cree que el chico nunca podrá asestar un golpe en su cuerpo. Hasta ahora, el duelo entre ellos parece bastante equilibrado. No será fácil derrotar a un paladín de nivel B. Su mana se está agotando muy rápidamente debido a las habilidades. Por eso, todo lo que le queda es esa última espada. Siendo un caballero más experimentado, se dio cuenta de que el chico no puede seguir utilizando esa habilidad, ya que tiene un costo. Avanzando implacablemente hacia él, quiere terminar la pelea. Su ataque no golpeó al chico como pretendía, pero el segundo golpe de la combinación lo impactó directamente. Su cuerpo, aún frágil y no desarrollado, no es capaz de soportar ese impacto. La diferencia de fuerza física entre ellos está demostrando ser una gran ventaja. Podría usar su edad para terminar esto, pero teme quedar atrapado en la oscuridad. Como el combate cuerpo a cuerpo es peligroso, cambió de armas disparando varios tiros a su oponente, quien logró esquivarlos todos. Esa fue la oportunidad que el chico quería para sorprenderlo con un ataque. Al notar la estrategia del chico, se dio cuenta de que carecía de la agilidad para ser efectiva. Simplemente no había considerado que sucediera lo inesperado. Usando el impulso de los disparos, se acercó aún más haciendo que su golpe llegara a su objetivo aún más rápido. Casi le corta la cabeza a su enemigo, pero solo terminó enfureciéndolo aún más. Al ver a su oponente cada vez más enfurecido, se dio cuenta de que su estrategia estaba funcionando muy bien, porque fue tomado por sorpresa por la última hoja de luz que le atravesó la espalda. Eso fue algo que no hizo esperar. Con una herida de esa magnitud, no podrá seguir luchando. Al darse cuenta de que su comprensión de la estrategia del chico era completamente errónea, sabiendo que su oponente ya no puede luchar, se acercó a él tranquilamente y le advirtió que finalmente había terminado, y le recomendó encarecidamente que abandonara la idea de intentar atacarlo. El concepto de rendirse no se aplica a él porque cree que el chico es una amenaza para el futuro de su maestro. Jin es por eso que el chico debe ser derrotado aquí y ahora, que finalmente había terminado, y le recomendó encarecidamente que abandonara la idea de intentar atacarlo. El concepto de rendirse no se aplica a él porque cree que el chico es una amenaza para el futuro de su maestro. Jin es por eso que el chico debe ser derrotado aquí y ahora. Ante esta postura quiere saber por qué es tan leal a su hermano. Fue entonces cuando buscó en lo más profundo de sus recuerdos. En una batalla ya había sido brutalmente debilitado. No quedaba fuerza en su cuerpo para seguir caminando. Eso era lo más lejos que podía llegar. Un hombre se acercaba a él deteniéndose. Frente a su cuerpo completamente destrozado, imaginó que el hombre en el suelo debía ser el mercenario responsable de todo eso. Con la poca fuerza que le quedaba, intentó mirar a esta persona. El joven estaba abriendo una pequeña petaca, vertiendo su contenido sobre el hombre. Gravemente herido, dijo que este era su día de suerte porque a partir de ese momento él sería su maestro.
Esa es la razón por la que es tan leal. Había sido aceptado por Jin y necesitaba devolver toda esa bondad sin importar lo que le pase en la vida, destruyendo completamente la espada de luz convocada. Por el chico, lo que quedaba de ella fue arrojado al suelo. Bell se dio cuenta de que su enemigo ya había decidido su destino. Pensó que solo era un bandido, pero respetó su palabra como caballero. Ahora lucharían con toda su fuerza. El joven todavía estaba muy enojado y estaba preparado para continuar el duelo, pero Bell había visto esa habilidad antes. Es muy poderosa, pero lleva tiempo a estar lista. Por eso él atacará primero. El chico ya había tomado la ofensiva. Tan pronto como se acercó, fue sorprendido por un movimiento, siendo golpeado por la rodilla de su oponente, dándose cuenta de que había sido engañado mediante una finta y ahora está en riesgo de ser derrotado. Recuperándose, advirtió que esto no es el final, porque había reservado su última oportunidad. Un pequeño fragmento de la espada todavía había perdurado, cortando la espalda de su oponente de un extremo al otro. Ese último golpe lo dejó incapacitado. Había creído que había destruido todas las espadas. Es una pena que estuviera equivocado al respecto. El chico solo había hecho que pareciera que las espadas habían sido destruidas, y con eso logró elaborar su estrategia para la victoria. Era como si el chico tuviera más experiencia en combate que él, algo difícil de entender. Eso fue un verdadero desafío. Si no hubiera tenido un as bajo la manga, seguramente habría perdido. Sin embargo, logró vencer a Razor, un paladín de nivel B. Eso demuestra que se había vuelto más fuerte, tal como había planeado. El barco continúa su travesía hacia el continente, finalmente llegando a la ciudad. Sara está en busca de su querido hermano, pero aún no ha tenido éxito. Continúa buscando por los alrededores del castillo. El chico no parece estar en ninguna parte. Aún así, no se detiene hasta que considera la posibilidad de que aún no haya regresado. El problema es que la tarea que fue a completar ya debería haber sido finalizada. Notó que las puertas estaban abiertas. Eso era la biblioteca. Era posible que su hermano estuviera dentro, así que la chica se dirigió allí con la intención de encontrarlo, pero terminó encontrando a alguien más. Jin se detuvo frente a ella, sorprendiendo un poco a la chica. A pesar de ser hermanos, su presencia resultaba amenazante. Ella estaba aterrorizada por la situación, pero sabía que debía saludarlo. Cuando intentó hacerlo, las palabras se le escaparon. Mientras era observada por una mirada amenazante que la paralizaba de miedo al pasar junto a ella, Jin comentó que no valía nada. Dudando, ella retrocedió unos pasos hasta chocar con algo. Al voltear, se encontró con su hermano, quien la había encontrado, y le preguntó a Jan qué quería con Sara, pero él aún no respondía en absoluto. La chica finalmente pudo alegrarse al encontrar a su hermano. Fue un gran alivio saber que había regresado a salvo. Sin embargo, se había lesionado una vez más. Dijo que se había encontrado con un monstruo formidable, esta vez un paladín de nivel B llamado Razor. A pesar de escuchar eso, Jin no mostró ninguna reacción. Bella notó que el joven había fallado en su trampa. Jin simplemente dijo que a nadie le importaba eso, ya que solo eran pequeñas piedras en su camino. Lo mismo aplicaba para esa chica tonta que llamaban su hermana. Ahora continuaría su camino, pues no tenía tiempo que perder con guijarros. Aún había algo que el protagonista quería decir. Advirtió a su hermano que él sería quien sucedería al duque, porque Jin era incapaz de proteger a esta familia. Duque porque Jin era incapaz de proteger a esta familia. Se dio la vuelta inmediatamente después de escuchar eso, mirando al chico de manera amenazante, revelando su intensa y hostil presencia. Estaban envueltos en su aura, que era realmente impresionante. Pero eso no fue suficiente para hacer que Bell dudara de ninguna manera. Jin mostró una leve sonrisa encontrando eso interesante, incluso comenzó a reír. Sara estaba muy preocupada por esa conversación, pero pronto fue tranquilizada por el protagonista, que sabía que eso era aterrador. Esa presión era surrealista. Su hermano era realmente extraordinario en cuanto a fuerza. Podía acabar con él en cualquier momento. Sara estaba muy preocupada por esa conversación, pero pronto fue tranquilizada por el protagonista, que sabía que eso era aterrador. Esa presión era surrealista. Su hermano era realmente extraordinario en cuanto a fuerza. Existía una gran diferencia entre ellos. Para poder derrotarlo, Bell necesitaba alcanzar el nivel A antes de graduarse de la academia. Ante esto, Bell quería pedirle algo al duque, quien permitió que el chico expresara su opinión. Pero antes de que pudiera preguntar, se sorprendió al ver que su hermana también había aparecido empacada y lista para irse. También estaba completamente preparada. Agradeció a su padre por el apoyo recibido. La academia exige que los estudiantes estén acompañados por... El duque también quería conocer la motivación del chico. No quería dejarla sola y deseaba que se quedaran juntos, pero no podía permitir eso. La academia solo permitía guardaespaldas, y él no iba allí para jugar. Sara intentó pedirle a su padre que reconsiderara, pero él advirtió a la chica que no hiciera esa solicitud de nuevo. Así que para resolver el problema, le pidió que fuera su guardaespaldas, porque cuando está a su lado, está seguro de que puede lograr cualquier cosa, incluso derrotar a un paladín de nivel. Llevando su maleta hacia el chico, su petición
fue que se le permitiera a su hermana acompañarlo en este viaje el duque. También quería conocer la motivación del chico. No quería dejarla sola y deseaba que se quedaran juntos, pero no podía permitir eso. La academia solo permitía guardaespaldas y él no iba allí para jugar. Sara intentó pedirle a su padre que reconsiderara, pero él advirtió a la chica que no hiciera esa solicitud de nuevo. Así que, para resolver el problema, le pidió que fuera su guardaespaldas, porque cuando está a su lado, está seguro de que puede lograr cualquier cosa, incluso derrotar a un paladín de nivel. Su guardaespaldas, porque cuando está a su lado, está seguro de que puede lograr cualquier cosa, incluso derrotar a un paladín de nivel. La duquesa estuvo pensativa por un breve momento, y encontró la declaración del chico divertida diciendo que podía hacer lo que quisiera. El carruaje partió rumbo a la academia. Sara estaba bastante impresionada con todas las vistas diferentes. Los dos finalmente habían llegado a su destino. Ese edificio era realmente magnífico. La chica se sentía feliz por el logro de su hermano. Esa era una escuela exclusivamente para nobles. Mientras él estaba en clase, le pidió a su hermana que estudiara en su habitación. Ahora necesitaban instalarse de inmediato, pero se encontraron con varios estudiantes peleando. Era un partido amistoso entre estudiantes, una buena oportunidad para observar y aprender. Sara estaba impresionada. Peleando era un partido amistoso entre estudiantes, una buena oportunidad para observar y aprender. Sara estaba impresionada. Todos parecían muy fuertes, pero el protagonista notó que aún parecían estar en el nivel de un chico. Entre ellos destacó significativamente. Solo 2 estudiantes quedaron en la batalla, y el chico creía que este era su día para reclamar la victoria, cargando contra su oponente, decidido a finalmente derrotarlo. Pero el joven no se intimidó. Creía que este era su día para reclamar la victoria, cargando contra su oponente, decidido a finalmente derrotarlo. Pero el joven no se intimidó. Permitió que el ataque se acercara peligrosamente. Incluso Sara estaba preocupada por él. Su respuesta fue aún más sorprendente, porque tomó a su enemigo por sorpresa. Solo hizo falta un golpe. Ni siquiera parecía que hubiera usado un arma divina. Definitivamente estaba en el nivel B, tal vez incluso más fuerte que el protagonista. Incluso los otros estudiantes estaban impresionados con el resultado. El representante de Rod Windsor fue increíble. Ese apellido dejó a los protagonistas profundamente alarmados porque él sabía que eran una familia rival. Son enemigos acérrimos históricos y por eso él era su enemigo y el de sus hermanas también. La ceremonia de admisión en la academia estaba a punto de comenzar. Estaban felicitando a los estudiantes que habían sido admitidos en su primer año. Esto lo estaba haciendo el presidente del consejo estudiantil. Estaban felicitando a los estudiantes que habían sido admitidos en su primer año. Esto lo estaba haciendo el presidente del consejo estudiantil, y esperaba que todos estos estudiantes de primer año al menos fueran individuos extremadamente fuertes. Albert era actualmente un estudiante de tercer año, y su familia ya había producido muchos paladines renombrados. Nunca se habían conocido en su vida pasada. Sabía que a los 18 años, Albert ya había alcanzado el nivel S de inmediato. Comenzó a preguntarse si había estado involucrado en ese incidente. Era posible que fuera uno de los responsables. La gente comentaba que el chico era muy intimidante, y ya estaban en el nivel B. Parecía que más estudiantes en el consejo estudiantil estaban al mismo nivel. El consejo fue formado por aquellos que habían clasificado en las primeras 4 posiciones en el evento de artes marciales y el título de presidente fue otorgado al campeón del evento. Al observar era indudablemente muy poderoso, pero el protagonista no estaba seguro de si esta persona era su torturador. Para prevenir tal ataque en el futuro, necesitaba mostrar a sus enemigos cuán fuerte podía ser. La academia no tenía lecciones para el consejo. Los estudiantes fueron seleccionados para prevenir tal ataque en el futuro, necesitaba mostrar a sus enemigos cuán fuerte podía ser. La academia no tenía lecciones para el consejo. Los estudiantes fueron seleccionados. Basándose en habilidades marciales, el protagonista también deseaba participar para poder vencer a Albert en combate. Dentro del aula esperó a que llegara el profesor. Alguien se acercaba para sentarse a su lado y le preguntó si alguien ya estaba sentado en esa silla. Bell dijo que no había nadie y que podía sentarse allí. El nombre de ese chico era Lime Flexial. Esperaba que pudieran tener años agradables en la academia, pero hubo algo que llamó su atención. El apellido de ese chico no le era desconocido. Al ver la reacción del protagonista se sintió un poco curioso. Dijo que no era nada, pero estaba bastante sorprendido. Unos años en el futuro, erradicaría a algunos nobles como parte de una venganza personal, ganándose el título de El Caballero de la Retribución, aunque hoy solo era una fracción de lo que sería. ¿Conviértete, Lima?, preguntó. El nombre del protagonista estaba a punto de responder recordando que su padre le había aconsejado no revelar a qué familia pertenecía. Muchas personas podrían ayudarlo únicamente por su apellido, lo que le dificultaría alcanzar su meta en la academia. Necesitaba demostrar su valía a través de su propio esfuerzo. El nombre que el protagonista creó fue Level Slayer.
continuaría manteniendo su identidad en secreto hasta que lograra derrotar a Albert. Al escuchar ese apellido Lime, supuso que también pertenecía a la clase común. La insignia en sus uniformes indicaba a qué clase pertenecían los plebeyos, llevaban un círculo, mientras que los nobles portaban una estrella. Bell confirmó que él también era un plebeyo, mientras que Lime pertenecía a una clase de plebeyos. En esa escuela muchos provenían de familias nobles. Los plebeyos eran la minoría. Sabiendo que eran de la misma clase, él esperaba que pudieran llevarse bien. En esa escuela muchos provenían de familias nobles. Los plebeyos eran la minoría. Sabiendo que eran de la misma clase, él tenía esperanzas. En su vida anterior nunca había hecho amigos, así que esto resultó ser un poco agradable. Un chico se acercaba a ellos, ya que conocía a Lime. Parecía que había venido solo para incomodarlo. Este era Roger. No había anticipado estar en la misma clase que su amigo de su ciudad natal. Todos sabían que él era el hijo de un conde, y ya había alcanzado el nivel D. Quería entender por qué ese niño también estaba allí. Había tomado el examen de admisión como todos los demás, y ya había alcanzado el nivel D. Quería entender por qué ese niño también estaba allí. Había tomado el examen de admisión como todos los demás. El chico se sintió bastante incómodo y Roger advirtió que los esclavos debían obedecer a sus amos y que él podía aplastar a alguien de su estatus solo con sus palabras. No era un lugar para él ya que solo era un plebeyo, así que sería mejor que se fuera pronto. El chico se sintió bastante incómodo y Roger advirtió que los esclavos debían obedecer a sus amos. Roger también quería saber quién era este chico, notando de inmediato que también era un plebeyo. Mirándolo con todo el desdén posible, Bell le dijo al chico que se marchara independientemente de si era un plebeyo o no. Roger decidió dejarlo ir. Haciendo un movimiento repentino hacia el chico, le había dado una patada a Lime. Bell terminó preocupado por su nuevo amigo, mientras que Roger disfrutaba de la situación. Haciendo un movimiento repentino hacia el chico le había dado una patada a Lime. Bell terminó preocupado por su nuevo amigo mientras Roger disfrutaba de la situación. Bell dijo que él era solo un bastardo que ni siquiera debería considerarse un paladín. Como pertenecía a la nobleza, debería preocuparse por los plebeyos, pero afirmó que los pobres solo existían para ser explotados por los nobles. Bell advirtió que su comprensión era muy limitada. Un condado podía caer tan rápido como un plebeyo. Roger parecía estar a punto de usar magia, preguntando si el chico quería pelear con él. Ahora que tenía su arma divina en sus manos,